Buenos días. Bueno, vamos a empezar un poco antes porque creo que ya después de hacer el censo estamos todos. Bienvenidos a este foro de sostenibilidad. Yo soy Carlos Ranera, de Ontier, que junto al Club Asturiano de Calidad, PFS y Caja Rural, pues facilitan este encuentro. Antes hablábamos en el café que esto de la sostenibilidad y tantos encuentros va a dejar de ser sostenible, ¿no? Porque hemos hecho unos cuantos y añadimos todas las emisiones y igual nos riñen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un tema que yo creo que es, con lo que está pasando en los últimos días, muy interesante. Estábamos viendo, bueno, pues antes todo el tema de sostenibilidad y el impacto que están teniendo las últimas medidas que están tomando el presidente de los Estados Unidos. Creo que son temas relevantes. Ayer hubo un decreto ejecutivo donde se hablaba de la reapertura de todas las minas de carbón, todas las que estuvieran en posibilidad de estar en funcionamiento. Y a lo mejor, bueno, pues Europa tiene que replantearse, bueno, pues con todo el decreto Omnibus, además de facilitar toda la tarea, incluso de regular. Vamos a ver este efecto péndulo de llegar un momento a estar como muy sensibilizados con esta materia, a otro en el que esto te puede te puede sacar del mercado y hacer que seas poco competitivo. Creo que en la mesa a la que hoy vamos a presenciar, vamos a hablar de todos estos temas. Hace 2 semanas muchos de vosotros estuvisteis en el foro de sostenibilidad que se hizo con la Cátedra Concepción General, donde se vio desde el punto de vista de finanzas sostenibles, con la participación también de Caja Rural y de Banco Santander. Creo que hay mucha preocupación, sobre todo en las empresas de menos de 250 trabajadores, con todo esto, con la regulación, con el cumplimiento normativo que todo esto puede acarrear. Así que, bueno, creo que aunque no sea muy sostenible hacer tantos foros de sostenibilidad, es un tema súper interesante y en el que tenemos que tener mucha sensibilidad. Yo les voy a presentar a la mesa de hoy, antes de dar paso a mi amigo el representante de PFS, que también les dará la bienvenida. La mesa yo creo que es una mesa muy interesante, que va a estar dirigida o coordinada por Javier Arias, de Samoa Industrial, y en la que participarán Paola Canal, de TKE, Aránzazu Rodríguez, de Iberinsa, y Miguel Fernández Benavides, de Ontier, del área de litigación del despacho, y que, bueno, alguna experiencia tiene también con todo esto de la sostenibilidad y de todos los temas de los litigios que se están produciendo en algunas empresas con estos temas. Así que yo no me alargo más, te cedo el micrófono si quieres cantar o si quieres hacer algo más divertido. Sí. Bueno, pues podemos alargarlo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Carlos. Nada, un minuto simplemente por saludaros y daros la bienvenida en nombre del Club Asturiano de Calidad. Alguna cara me es conocida de otras jornadas, por lo tanto, algunos ya conocéis de lo que va esto del foro, ¿vale? 2 líneas simplemente por recordarlo. El foro nace como una idea en el 2023, aunque toma ya forma en el 2024, en el que se ve desde el club la necesidad de crear, pues eso, un foro, un lugar de encuentro fundamentalmente con una visión empresarial, pero para toda la sociedad asturiana, en el que se empiece a discutir de ese concepto, que como decía Carlos, es un concepto en bastante cambio, que es la sostenibilidad. Es verdad que cuando se inició había dudas, pero había muchas más certidumbres. Ahora mismo, bueno, pues esto de la sostenibilidad, como también para el inversor en bolsa, la incertidumbre es lo que parece que nos marca, ¿vale? Hoy tenemos la segunda jornada del segundo foro, y en esta segunda jornada, ya ha presentado Carlos a los participantes, pero seguro que vamos a vernos muchos reflejados en el día a día de ellos, porque es un día a día en el que la sostenibilidad, con independencia de estas grandes palabras geopolíticas, tiene una dificultad. Esas dificultades de llevarla realmente a la práctica las tenemos todos, ¿eh? Las personas, los datos, la incertidumbre. Antes era el marasmo de legislación, ahora es ese marasmo unido a la incertidumbre, ¿vale? Pues veremos a ver cómo lo están manejando y qué nos aportan. Ya nada más, simplemente también agradecer a Ontier y a Caja Rural, que como también en la edición anterior apoyan al foro, agradecérselo, y ya dejaros en manos de
de Javier Arias, de Samoa Industrial, para que ya dinamice y también aporte lo que crea conveniente en la mesa. Nada más y ya os dejo con Javier. Buenos días a todos. Aquí estamos los sospechosos habituales. Lo que os recomiendo a todos es que si alguna vez os sugieren ser moderadores, enteraros si habla primero Carlos, porque después de Carlos ya es imposible mantener el nivel de la conversación. Enlazando un poco con lo que decía Roberto, bueno, antes, como siempre, los agradecimientos a Untier, la persona de Carlos, a PFS, la persona de Roberto, a Caja Rural, por permitir estos intercambios de estas charlas. Y yo decía, cuando hablamos un poco de cómo preparar la reunión, yo decía que esta es la temporada segunda, episodio segundo, y me gustaría empezar a hablar un poco de qué ha pasado en temporadas anteriores, ¿no? Entonces, lanzando un poco lo que decía Roberto, el tema del foro de sostenibilidad empezó ya en diciembre del 23, fue la primera reunión que empezamos a hablar de la transposición de la directiva CSRD. Luego tuvimos 3 foros, uno para cada una de las letras, que no vamos a ponernos a explicar cada una de ellas. Empezamos este año ya, la temporada 1, diciendo, bueno, ahora ya toca, ya nos vamos a arrancar. Y luego, en un no sé si esperado o inesperado de venir los acontecimientos, ha cambiado un poco todo, donde había cierto nivel de incertidumbre, ha cambiado. Y donde ya estamos un poco hartos de los palabras, que si doble materialidad, que si taxonomía, que si DSRD, que si letras, que si los points, de repente han empezado a aparecer otra terminología, ¿no? Entonces, yo antes que nada, deciros que vamos a tratar de mantener esto un poco a nivel un poco del suelo, un poco el día a día de las empresas, trataremos de que sea un poco académico. Y las personas que estamos aquí están muy, aparte de tener conocimientos importantes en el área, están muy en las implantaciones dentro de sus empresas. Y voy a dejar, antes que nada, que ellos un poco se autopresenten y que nos cuenten un poco lo que hacen, lo que no hacen, cuál es su impacto en sostenibilidad y un poco sus tareas. Y luego lo trataremos dividir en 2 bloques, una pequeña análisis de lo que ha pasado estos días, sin entrar en la profundidad de un análisis académico, un poco el cambio de percepción que puede haber en las empresas y en los grupos de interés sobre esto, y luego ya bajar un poquito más, como diría Di Stéfano, bajar el balón al prado y decir, oye, ¿esto qué es? ¿No? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Cómo lo estés haciendo? ¿Qué problemas hay? Y luego allá donde seamos capaces un poco, pues, de más que sugerencias, decir dónde nos hemos equivocado cada uno para que no nos equivoquemos. Entonces, sin más, agradeciéndoos a todos la presencia, empezamos a presentarnos. Yo creo que Arantxa, si te parece, empiezas tú a presentarte. Bueno, buenos días a todos. Gracias a todos los organizadores y a todos los que ponéis a disposición del club, ¿no? Sobre todo los medios para poder hacer estas charlas. Me parecen un interesante vehículo de transmisión de conocimiento y entre empresas, ¿no? En Asturias, sobre todo, de distintos tamaños, con distintos enfoques. Bueno, habéis visto Iberinsa no le suena a nadie, pero Grupo Orejas probablemente sí que le suene a más gente. Iberinsa es la sociedad holding de Grupo Orejas, yo me incorporé a ella en el año 2006. En primera instancia venía del mundo de la auditoría, Arthur Andersen en Deloitte, donde estuve casi 9 años, y me incorporé con responsabilidades como directora de Administración y Contabilidad. En el año 2019 asumí el rol también de directora de cumplimiento normativo y, bueno, dentro del cumplimiento normativo una de las patas importantes, porque parece que el cumplimiento siempre es un tema legal, pero tiene muchas patas, es bueno, pues las 3 letras famosas que conocemos de la E, la S y la G, ¿no? Tienen gran relevancia en todo el mundo del cumplimiento normativo. Soy licenciada en Administración y Dirección de Empresas en la rama de Finanzas por la Universidad de Deusto, especialista en Contabilidad y Auditoría por la Universidad de Alcalá, experto en Dirección Financiera por la Ramon Llull. La verdad es que ayer cuando lo estaba viendo digo, madre, ya no me acuerdo de todas estas cosas. Y después también soy especialista en cumplimiento normativo por el Instituto de Estudios Bursátiles. Soy miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas de España y estoy certificada también por la Asociación Española de Cumplimiento en cumplimiento normativo, que es una de mis responsabilidades. Y bueno, encantada de intentar compartir con vosotros pues el día a día, ¿no? de la E, la S y la G, pues, que está muy a flor de piel, ¿no? en todas las decisiones, en todo el mundo financiero, en los datos, en las relaciones con terceros, con las entidades financieras, con terceros con los que tenemos relación, ¿no? Entonces, bueno, encantada de estar aquí. Buenos días, mi nombre es Paola. Trabajo en la empresa TKE Escalator Norte, perteneciente al grupo TKE. Bueno, por clarificarlo un poco,
fabricamos escaleras y pasillos mecánicos, que siempre hay un poco de duda de si son ascensores, son las pasarelas. Y llevo más de 10 años en el ámbito de la gestión de la calidad y medio ambiente dentro de CAE Norte, y en los últimos años sobre todo más enfocados en la sostenibilidad en la E, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Mi día a día es la problemática interna de buscar la información, tocar en las puertas, transmitir la relevancia de la sostenibilidad y las implicaciones que tiene fuera de la organización, y un poco pues también transmitir los nuevos requisitos, cómo enfocarlos, cómo integrarlos dentro del día a día de la empresa. Soy ingeniera industrial, especializada en la rama de medio ambiente, aquí en la Universidad de Oviedo, y bueno, luego diferentes acreditaciones en auditoría, auditor de la ISO 9001, 14001, 50001, y para mí es una gran oportunidad estar aquí con vosotros, y bueno, en este foro de debate, pues que lo que yo os pueda contar y lo que podamos recibir de vosotros pues nos sirva de ayuda para ambas partes, ¿no? Creo que todos tenemos la misma problemática y estamos en la misma situación. Bueno, voy el último, voy a intentar ser breve. Mi nombre es Miguel, como ya me han presentado. Soy quizás, si os digo esto ya de antemano, un invitado en el mundo de la sostenibilidad. Es decir, así como ellas dedican su día a día, yo soy abogado litigador. Entonces, el contacto que he tenido con el mundo de la sostenibilidad es a través de los pleitos de competencia desleal, publicidad engañosa, en todo lo que tiene que ver con la parte de comunicación. Es decir, cómo la empresa transmite al mercado y a los consumidores y a los competidores sus iniciativas de sostenibilidad, o cómo, digamos, dibuja su imagen corporativa en el entorno en el que estamos. Entonces, bueno, mi visión va a ser un poco más, no tanto desde la perspectiva de cómo la empresa se prepara ante los retos normativos, sino cómo puede reaccionar o bien ante una agresión de un tercero que en el mercado le demanda por su publicidad, o bien cómo puede utilizar esa normativa como una oportunidad para protegerse a sí misma de los intrusos que en el mundo de la sostenibilidad abundan y mucho. Y bueno, esta es un poco mi presentación. Soy, como os decía, abogado litigador, licenciado en Derecho, y bueno, llevo 12 años trabajando en esta casa, en Ontier, y poco más que añadir. Intentaré aportar en la medida de lo posible lo que pueda a este foro. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Dentro de este bloque, yo voy a tomar notas. A ver, alusión de cambios legislativos. ¿Qué ha pasado? Pues un poco lo que comentábamos antes, ¿no? De repente había una normativa muy profusa, había un cierto run en estas reuniones de que todos decíamos que todo muy bien, y luego nos tomábamos el café y decíamos, pero ¿esto dónde vamos? Nos estamos volviendo locos. Y de repente llegó el señor Draghi allá en septiembre y empezó a decir, uy, aquí esto parece que no va. El Competing Compass y luego el Omnibus y el Stop the Clock. Pero bueno, dicho todo esto, que todos somos conocedores, cuando, como miembro del Comité de Cumplimiento Normativo de Samoa, que soy el responsable al cargo, cuando iba al Consejo y me preguntan, oye, ¿pero esto ha cambiado de verdad o no ha cambiado? O sea, ¿es un cambio de verdad? ¿Es un cambio de mentira? ¿Cómo podría yo decirle a mis consejeros o a los miembros del Consejo, o al administrador único, o a quien sea, oye, ¿qué es lo que ha pasado realmente ahora mismo? Y si Europa ahora se ha vuelto de repente, no sé si naranja o gris o cómo. ¿Qué impresión tenéis vosotros? Ha cambiado el ritmo, ha cambiado el timing, pero el fondo no ha cambiado. Es decir, hemos puesto otras cosas por delante. Hasta ahora llevábamos el tema de la sostenibilidad la primera, ¿no? La primera de nuestros objetivos. Ya lo que hemos hecho es replantearnos que no puede ser el primero. Es uno de ellos, pero no es el más importante, ¿no? Entonces, ahora toda la brújula de competitividad lo que se enfoca es en la competitividad, pero después, si lees, habla de progreso sostenible, ¿no? Es decir, una prosperidad sostenible, de hecho, dice. Entonces, si lo veis, la sostenibilidad no desaparece del mundo. Lo que pasa que queda englobado dentro de otros objetivos que igual ahora mismo, por el momento que nos está tocando vivir, son más importantes o son en los que nos tenemos que focalizar, ¿no? Entonces, ha cambiado la prelación
dentro de la categorización que tenía la Unión Europea y ha cambiado el ritmo. Estas leyes lo que nos están permitiendo, yo creo personalmente, es aterrizar un poco mejor todo el aluvión que nos habían comunicado, ¿no? Teníamos un timing muy reducido para adaptarnos. Las empresas del mid-cap, por ejemplo, que es nuestro caso, prácticamente teníamos un año de diferencia respecto a empresas que son cotizadas, que tienen mucho más recursos, muchas más capacidades, mucho más conocimiento incluso y talento dentro de sus organizaciones, tienen más gente, ¿no? Y bueno, la verdad es que nos estaba costando bastante en algunos casos interiorizar algunos conceptos que estaban dentro de todos esos 1080 y pico data points, ¿no?, que teníamos, y teníamos, después lo explicaba Paula, ¿no?, teníamos incluso dificultades porque necesitábamos adaptar todos nuestros sistemas informáticos a la obtención del dato, y eso es decir, las organizaciones más pequeñas lleva su tiempo, ¿no? Necesitábamos también en algunas ocasiones cambios culturales, y cambios culturales dentro de nuestras propias organizaciones y cambios culturales en nuestros clientes, ¿no? Porque también hay que comunicar al cliente y al consumidor, que es algo que yo creo que se estaba dejando de lado en todo este marasmo de documentación, ¿no? Que bueno, que la competitividad y la sostenibilidad pues hace que igual nuestros patrones de comportamiento tengan que cambiar, nuestros patrones de consumo tengan que cambiar, tenemos que adaptar muchas veces a algunos procesos productivos a toda esa normativa, ¿no? Entonces, yo lo que le he trasladado al Consejo el día 31 es que teníamos cierto entusiasmo porque nos hemos librado de una ola que venía hacia nosotros y que veíamos que venía y que estábamos intentando adaptarnos, pero llegábamos como muy apurados, pero que ha cambiado el ritmo, que lo que no ha cambiado es el fondo. Entonces, que va a haber un enfoque un poco más pausado, un poco más tranquilo, pero que, bueno, que tenemos que seguir en la vía en la que estábamos, ¿no? No sé. Paula, como con la visión de una empresa industrial integrada en una cadena de suministro, con proveedores locales, con una matriz grande, extranjera, potente, ¿cómo lo estás percibiendo? Inicialmente es una sensación de ahogo, ¿no? Yo creo que para todos, tantos requisitos, pocos tiempos, necesitas recursos, necesitas adaptar procesos incluso a las propias personas, compromiso de la dirección, porque al final para mí es lo principal, que sean conocedores de la situación y que los criterios los requisitos legales se han reducido o se han simplificado, pero hay una realidad, y es que la sostenibilidad está en el mercado. Y puede ser que no sea un requisito legal que te aplique directamente, pero viene de un requisito de demanda de tus clientes, de poder participar en concursos, de poder tener acceso a determinadas, digamos, proyectos. Y tú todo eso se lo vas a transmitir en tu cadena de valor, principalmente a tus proveedores. Entonces, si tú tienes esa sensación de ahogo en muchas cosas, en el caso de TKE tienes recursos, la matriz lleva años encaminando hacia ese reporte de sostenibilidad, pero tú ese colapso se lo vas a transmitir a tus proveedores y tienes que hacerlo de una manera también tranquila, sosegada y dándoles confianza. Entonces, la sostenibilidad va a estar ahí, la sensación de ahogo se ha reducido, pero no podemos dejar de ir pisando poco a poco el acelerador. Utilizando la inteligencia artificial, que es lo que ahora los moderadores hacemos, ¿verdad, Carlos? Decimos, oye, ¿qué dice Draghi? Y Draghi decía, tenemos que mejorar la innovación, tenemos que seguir con los procesos de descarbonización y tenemos que ser autosuficientes energéticamente, ¿no? Y muchos, especialmente yo, en mi persona, hemos pensado, esto es un tema de quitar papeles, ¿no? Pero realmente en este desarrollo parece que hace mucho más impacto en el tema energético, ¿vale? En la parte de ambiental que en las otras. ¿Corremos el riesgo de focalizar en eso y perder un poco la vista en los otros patrones? Yo creo que el problema del E y el S y el G es que no sé qué sensación tendréis vosotros, pero el 70% del estado de información no financiera, bueno, no el 70%, pero la parte más importante de más peso en cuanto a información, no digo tablas, que tablas, la parte de recursos humanos lleva un montón de tablas, pero donde había más profundidad en el mensaje, en el dato, ¿no? Y de hecho yo creo que, por ejemplo, en nuestro caso, que uno de los proveedores más importantes que tenemos, no solo la sociedad holding, sino en el conjunto del grupo, son las entidades financieras, ¿no? Era donde ponían el foco.
A mí me han preguntado muy pocas veces si hay brecha o no hay brecha, o por qué hay tanta diferencia de sueldo, o si en la gobernanza mis consejeros tienen parte de su retribución asociada a algún aspecto de la sostenibilidad, ¿no? Se focalizaban sobre todo en la parte de verde, ¿no? Yo creo que porque ellos en principio estaban también en el mundo de las finanzas verdes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que siempre se ha dado más importancia a la parte medioambiental, nuestros proveedores siempre han dado más peso a la parte medioambiental. Yo creo que de todos modos, no sé la sensación que tenéis vosotros, están yendo también, yo creo que la siguiente es la S, al tema social, y yo creo que el tema de gobernanza será un tema más interno de cada casa. La gente, bueno, pues o tiene menos posibilidad de acceder, somos más prudentes a la hora de contarlo, o la gente es más prudente a la hora de preguntarlo, ¿no? Pero sí, yo creo que efectivamente la sensación que yo tengo después de leer todos esos informes es que el foco va a estar en el tema medioambiental, que está asociado al tema medioambiental, muchas veces se nos olvida que está asociado a una gestión adecuada de los recursos de los que disponemos, ¿no? De hecho, ha desaparecido toda esta ley ómnibus, pero nos hemos merendado con un proyecto de Real Decreto, por ejemplo, de huella, ¿no? También va a estar en el tema social, tenemos la directiva de transparencia retributiva ya ahí, ¿no? Entonces, yo creo que la E y la S van a estar en primera línea, y la G, bueno, pues ha quedado un poco más diluida. No sé si... Yo creo que la E también es verdad que ahora hablamos de sostenibilidad, pero siempre se habló de medio ambiente. Entonces es como que el medio ambiente ya estaba más integrado en las organizaciones, es más tangible, a lo mejor más fácil de medir o de cuantificar. La S, yo creo que últimamente hay mucha reglamentación nacional que te está impulsando también a las empresas a desarrollar la parte del indicador S. Y lo que tú decías, la G a lo mejor es lo más intangible, lo que dificulta un poco más a las empresas cómo desarrollar esas políticas anticorrupción, antimonopolio, y es un poco a lo mejor más complicado de desarrollar y de integrar dentro de una organización. Y dentro de vuestras organizaciones, bueno, tú has dicho claramente que vienes de la parte medioambiental, ¿no? Con lo cual el tema del ambiente. ¿Hay esa concepción de pensar que simplemente porque haya una reducción de normativa, estamos vinculando rentabilidad con reducción de normativa, o han porado los conceptos de decir, oye, es que para ser sostenible, que no es una cosa nueva, pues hay que cumplir la normativa, evidentemente, pero hay que gestionar bien los recursos humanos, que hay unos indicadores que decirte, ¿ese concepto ha quedado ahí? Porque todo el mundo decíamos, es que la sostenibilidad ha venido aquí para quedarse, y ahora parece que decimos, no, vamos a empezar a quemar carbón en Estados Unidos, el amigo Trump le va a aflojar la presión de los grifos para poder ducharse en menos de 15 minutos. Todo esto puede hacer que perdamos un poco la cultura de que, bueno, en Europa ya hemos estado quemando carbón hace muchísimo tiempo, la nuclear que ahora ya es gris o rosa, que dentro del punto de lo que nos interesa ahora mismo, que es que las empresas sean rentables, hemos podido estar pidiendo dentro de lo que vosotros percibís en vuestras cadenas de valor, un poco el foco. ¿Se sigue siendo una oportunidad? ¿Se sigue considerando una carga? Yo creo que es una oportunidad, y en la organización es como así se percibe. Al final siempre pensamos que la sostenibilidad es como un hándicap, ¿no? Es una contaminación, es un impacto negativo que tú generas, pero tienes que enfocarlo también como un impacto positivo. Planes de descarbonización requieren inversión, sí, pero a largo plazo te va a dar una rentabilidad, o bien porque reduzcas consumos, o tienes menores impactos, o tienes menos riesgos en otras áreas. Lo mismo, no sé, con los residuos o las emisiones. Requiere un esfuerzo inicial, porque al final para todo esto generalmente necesitas una inversión, un apoyo, pero luego a la larga vas a recibir una rentabilidad y un beneficio. Entonces, ¿Qué efecto habéis percibido durante estos últimos meses? Porque tengamos todos en cuenta que todos los que eran los grandes grupos, había ya empresas que ya uno de 25 tenían que haber empezado con transmitir y reportar ya con el nuevo informe. Quieras que no, por muy latinos que seamos, lo hayamos dejado todo para el final, ya habría proyectos abiertos. En esta doble percepción que tenéis como cabeza de una cadena de valor y parte de ella,
¿habéis visto un efecto tractor de las grandes compañías de querer ayudar, de no querer ayudar? Había un poco, y luego dejaremos que Miguel nos hable un poco más de él, que lo tenemos un poco marginado, un poco de postureo, es decir, no sé, por poner un ejemplo, pues la típica empresa del sector automoción francés, que de repente te dice, me tienes que cubrir el requisito no sé qué, no sé cuánto más, y te lo suelta y no te queda la sensación de que quiere poner un tic en la ficha, o realmente está interesado en que esto vayamos todos focalizando lo que realmente importa. No, hablo yo porque ahí he tenido alguna discusión que otra al respecto, ¿no? Nosotros nos estamos encontrando en que nuestros proveedores, a través de plataformas como EcoVadis, nos están llegando a exigir algunos temas que no tenemos obligación de cumplir, es decir, que por nuestro tamaño ni siquiera deberíamos reportar a nadie, ¿no? Entonces nos están... entramos en una dinámica que para certificarnos en EcoVadis con un nivel determinado, porque me exigen un nivel determinado, tengo que empezar a rellenar muchísima documentación, a comprometer en algunas cosas que muchas veces tenemos que valorar si nosotros queremos ese compromiso o si es coherente con lo que nosotros, con nuestra línea de actuación, porque igual es coherente con su línea de actuación, pero no con la nuestra, ¿no? Entonces yo he llegado a decir que cuando sentamos a EcoVadis en el puesto del director general, porque claro, es que EcoVadis nos lo pide, de repente es un ente que no sabes muy bien quién está detrás, no sabes muy bien cómo utiliza la información que está ahí, digo EcoVadis porque es el que nosotros tenemos, ¿no? Y además nos afecta en empresas muy grandes y nos afecta a empresas muy pequeñitas para hacer, y es la única herramienta ahora mismo que nos permite acceder o certificarnos en determinados proveedores. Entonces, yo la sensación que tengo es que... Y a mí me ha pasado, ¿no? Nosotros tenemos algunos proveedores muy grandes a nivel europeo, algunos clientes muy grandes a nivel europeo que nos han pedido información, que en algunos casos los equipos han tenido que trabajar mucho y dedicar mucho esfuerzo en sacar esa información, y cuando tú te sacas tus informes de sostenibilidad, lo estábamos comentando antes, las tablas donde se supone que va la información que yo reporto están blancas. Es no disponible menos del 1%, no disponible menos del 1%. Yo cuando cogí un informe de sostenibilidad que era así de gordo y vi las tablas dije, pero se supone que estos señores me están requiriendo a mí, además con un grado de intensidad bastante elevado y nosotros con bastante, nerviosismo, ¿no?, por cumplir, y resulta que cuando me cojo ese informe de sostenibilidad es todo letra, no hay ni una tabla, no hay ni un dato, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que si realmente se cumple tanto el paquete ómnibus como incluso la directiva de diligencia de vida, que se nos olvida, pero la diligencia de vida tenía un trasfondo bastante relevante, las dos, en algún apartado de todo el desarrollo, lo que dice es que la Unión Europea va a tomar medidas para que los grandes no puedan imponer a los pequeños el reporte de determinados datos que a la hora de la verdad impactan en un porcentaje mínimo en su día a día, en su cadena de valor, ¿no? Entonces, yo lo que espero es que efectivamente se tomen medidas. Yo creo que todos tenemos la responsabilidad como parte de la sociedad de cumplir con la normativa, de aplicar criterios de sostenibilidad de los recursos, el cumplimiento normativo que lleva más tiempo que todo este tema, ¿no?, porque ya venimos de enfoques de Sarbanes-Oxley y todas estas cosas. El cumplimiento normativo implica ESG, responsabilidad en toda esa gestión, pero yo realmente espero que los grandes no nos obligan a los que somos más pequeños a entrar en su vorágine de datos simplemente por tener el dato, cuando realmente la relevancia que tenemos dentro de su cadena de valor es pequeña, ¿no? Porque la verdad es que exige mucho esfuerzo, y tú te hablabas de rentabilidad, ¿no? Hay veces que, hay que equilibrarlo, y hay veces que es complicado. Ya te digo, el recabar determinados datos de nuestros proveedores nos exige mucho esfuerzo y quita el foco en otras áreas o en otras cosas que deberíamos hacer y que no estamos haciendo. Estamos locos a buscar el dato, ¿no? Y sin embargo, igual teníamos que poner el foco pues en desarrollar productos más bio, en el tema de la innovación, ¿no?, que también se meten estas leyes, ¿no?, se meten en que falta innovación en Europa, ¿no? Yo creo que debemos de lo que decía Paula, dejar de volvernos locos en el dato, que estábamos todos corriendo de un lado para otro buscando el dato, ¿no?, y focalizar un poco más en cosas muy concretas
y yo creo que es muy importante y muy relevante enfocar determinados recursos en áreas de, por ejemplo, medioambientales a temas de innovación, poder pensar en la innovación y no estar buscando el dato que necesitas para completar el formulario, ¿no? Entraremos un poquito después en el tema del dato. Desde el punto de vista de las empresas tractoras, ¿no? ¿Qué presión te llega a ti igual de tu empresa matriz, de cosas que son importantes, de cosas que no son importantes, de qué tienes que en el foco? ¿Has notado tú algún tipo de percepción distinto, algo que te ayude a enfocar? Es decir, pues no sé, ponte en el perfil de una empresa de menos de 250 trabajadores que tiene que decir, venga, ¿por dónde disparo? ¿No? ¿Por dónde disparo? Y de dónde puedo disparar, ¿qué temas realmente pueden ser relevantes? Y leía yo no hace mucho que comentaba, no recuerdo, la cita decía, es que, por ejemplo, cuando aquí empezaron a hacer toda la normativa laboral, las grandes empresas, las grandes constructoras eran muy estrictas en todo lo que había que hacer en las obras, no sé cuánto más, y al principio todo eso poró, y luego ya muchas de las empresas las fuimos asumiendo dentro de nuestra organización. Es decir, de todo esto que ahora está quitando el foco y poniéndolo, ¿en qué cosas vosotros pensáis que tiene mucho más sentido empezar? Desde el punto de vista de que los medios son escasos, los recursos son escasos y hay que poner foco en el valor, ¿no? ¿Qué interpretación tenéis vosotros de por dónde puede ser más razonable poner el foco? La huella. La huella. La huella. La huella de carbono. La huella de carbono. Que coincide mucho con el horizonte de descarbonización, ¿no? Que parece que sigue estando ahí aunque lo hayan. La huella. Es uno de los principales, no sé en vuestro caso, pero cuando los clientes te piden mucha información, lo primero que te piden es tu huella de carbono, tanto de la factoría como de la actividad como del producto. Entonces, bueno, a día de hoy yo creo que es el principal foco. Sí, la huella, yo creo que necesitamos ya que alguien defina claramente el alcance 3, hasta dónde llegamos en la cadena de valor, porque a veces es que no sabemos hasta dónde llegar, ¿no? El alcance 3 yo creo que es un gran hándicap que tenemos todos, porque podemos salir o bien en la foto o fatal en la foto, o sea, y la capacidad además que tenemos muchas veces para buscar alternancia en huella en 3, ¿no? Dices, bueno, transporto en camiones que sean eléctricos, pero es que no hay. Entonces, bueno, a mí me gustaría que alguien, ¿no?, fuera capaz de aterrizar el alcance 3 de la huella. Y yo también, complementando un poco lo que dice Paula, ¿no?, aparte de la huella, yo creo que es muy relevante todo lo que tiene que ver con temas de igualdad, temas de brecha, ¿no?, y equidad en el trabajo, ¿no?, equidad en el mundo de los empleados y del trabajo en la empresa. Pero ahí podemos un poco distinguir entre la parte, digamos, que la administración te lleva, ¿no? Que decirte, temas por hablar del tema de gobernanza, no sé, canal de denuncias. Canal de denuncias. Estás obligado a hacerlo, ¿vale? Reporting sobre igualdad. Todas esas cosas, digamos, que quieras que no, la administración te va a estar llevando, o la legislación, porque es un imperativo normativo, por decirlo de alguna forma. Pero hay otras cosas que igual no son tan normativos, pues tener un poco de ético, tener una buena política de antisobornos, temas que igual no están tan reglados a la norma. Desde el punto de vista de las empresas industriales, dentro de la cadena de valor, ¿le estáis dando importancia, no le estáis dando importancia? ¿Y cómo podemos ayudar o cómo podemos de las empresas igual más pequeñas, pedir ayuda un poco a las más grandes? Y os pongo, por ejemplo, un ejemplo, pues, si sirve de guía. Nosotros en el grupo tenemos una empresa en Suecia, es una empresa muy pequeñita, que dentro de lo que es el cumplimiento normativo estaría muy bajo del radar, y trabajan con dos grupos de automoción muy relevantes en Suecia, ¿vale? Entonces, la propia gente de las empresas les dijo, mira, tienes que poner canal de denuncias, no esto es obligado, pero nosotros hemos contratado pues con esta compañía que os va a ayudar. Si queréis, tenéis disposición a nuestros técnicos para no sé cuál, un poco por ayudar. En estas cosas, ¿qué se puede hacer o qué puede parecer que es muy complicado, pero puede ayudar a posicionar a estas empresas con un coste marginal muy pequeño y un ingreso marginal muy grande? Nosotros a la cadena de valor, en todas las empresas, en unas más y en otras menos, ¿no?, lo que les estamos transmitiendo es la necesidad de incorporar en todos los contratos que firmamos con ellas que se adhiera a nuestro canal ético. Yo creo que se les está explicando en qué consiste nuestro canal ético, que al final, que se adhiera a nuestro código ético,
que al final es un hacer las cosas bien, con cabeza, con ética y legalmente, ¿no? Entonces estamos intentando que los pequeños pues vayan poco a poco entrando en todo el tema de las normas antisoborno, que se adhieran a los canales, a los códigos éticos, que incorporen o que firmen, ¿no?, en los contratos, o que se incorporen también en esos contratos a determinadas necesidades que tenemos nosotros. Entonces, yo creo que se les está transmitiendo. La sensación que nos transmite la gente que está más directamente en el mundo, en el día a día de ellos, es que suele haber buena disposición para asumirlo, es decir, se les explica y suelen tener una buena disposición. Y la verdad es que nunca nos han pedido ayuda, pero yo creo que por nuestra propia forma de ser, si algún proveedor nos pide ayuda, pues estaremos encantados de ayudarles, ¿no? Yo creo que tenemos cierta responsabilidad en hacer que esas pequeñas, que igual tienen menos medios para ir hacia ese nuevo escenario, pues que tengan al menos alguien que les pueda tutorizar y alguien que les lleve de la mano en determinadas cosas, ¿no? Entonces, también yo creo que se les está comunicando pues todo el tema ya han vivido algo del alcance 3, pero empiezas a hacer los primeros cálculos y les empiezas a pedir algo de información. Pero nosotros somos bastante prudentes porque como estamos en medio, ¿no? Somos empresa bisagra, no somos ni muy grandes para ser grandes ni muy pequeños para ser pequeños, entonces al final estamos en medio. Somos conocedores de cómo a nosotros nos impacta que las grandes corporaciones nos pidan la información y yo creo que intentamos ser prudentes y responsables a la hora de transmitir hacia abajo esos requerimientos. Entonces, vamos poco a poco introduciéndolos, pero poco a poco explicándolos y vamos un poco de la mano de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que es nuestra responsabilidad también. Muy bien. Antes de entrar un poco más al detalle y por no dejar ahí a Miguel abandonado, el tema de acogerte a códigos éticos de grandes compañías, hacer un recorta y pega y tal, desde el punto de vista de su punto de vista legal, ¿te protege, no te protege, te deja más protegido que desprotegido? ¿Es mejor no tenerlo que tenerlo? Hombre, siempre y cuando no pongas... nuestra mayor preocupación son nuestros pacientes, ¿no? Y te dediques a vender gaseosa, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado, Javier, con lo que se comunica. Es decir, cuando una empresa suscribe un código ético concreto, primero tiene que haber comprobado si efectivamente eso se adapta a su realidad, porque muchas veces lo que se hace es publicitar la adhesión a determinados códigos de conducta de manera, digamos, automática o para obtener un rédito desde un punto de vista de la comunicación, y eso luego puede tener una repercusión en un litigio, puede tener una repercusión en un expediente sancionador de la administración pública, etcétera, etcétera. Hasta ahora lo que hemos visto desde el despacho, desde la comunidad jurídica en general, es que en España ha habido una enorme tolerancia hacia este tipo de prácticas. Con tolerancia me refiero, por una parte, las administraciones públicas que no se han implicado en perseguirlas, quizás porque están ocupados en otras muchas cosas. Y luego en España hay una escasa cultura de litigación en el ámbito de la competencia desleal y de la publicidad. Tenemos, como sabéis, autocontrol, que es una suerte de sistema de libre adhesión de las empresas, donde más o menos allí se ventilan los conflictos sobre publicidad. Digo más o menos porque, claro, no tiene la potestad jurisdiccional, de tal forma que al final la repercusión de las decisiones de autocontrol es mínima, prácticamente es una cuestión de control ex ante, es decir, antes de que salga esa comunicación al público, pero no tenemos cultura litigadora, es decir, cuando vemos que el vecino está, a diferencia de los países anglosajones, cuando vemos que nuestro vecino está comunicando un código de conducta que sabemos que no lo cumple, ya sea en materia social, en materia medioambiental o cualquiera otra, no hay una cultura de atacar eso. No sentimos que la necesidad de proteger nuestro mercado, de proteger a nuestros clientes a través de acciones de esta naturaleza. Entonces, bueno, esto desconozco si va a cambiar o no, porque es muy difícil saber por dónde va a ir un país en una materia. Lo que nosotros sí les recomendamos a nuestros clientes es que eviten el riesgo, porque algo que parece que nunca ha pasado, tendemos a pensar que no va a pasar,
y un día te llevas el disgusto y te puedes ver metido en un problema legal. Entonces sí que es importante, y volviendo al principio a tu pregunta, antes de poner en tu página web, presumir, nos hemos adherido a no sé qué código, primero, por favor, hacer un check de si cumplimos o no todos los requerimientos en todas las materias, particularmente en la medioambiental. Tu recomendación sería, allá donde se puede decir estas cosas con carácter general, es que un mínimo nivel de documentación básica, aunque no esté reglada, o sea, no sea normativo, conviene que las empresas vengan a través de su página web, bien incorporando las cláusulas de su contrato, que decirte que un pequeño esfuerzo con esto, que al final voy a hacer aquí el inciso publicitario, pues a través del club de calidad, de los grupos de trabajo, de formación, siempre puedes acceder a formularios, digamos, estándar, que no sean recorta y pega, pero bueno, que te pueda un poco ayudar también a ordenarte, ¿no? Sí, hay que empezar a documentar. Por supuesto, consultar a vuestro abogado de referencia, obviamente. Hay que empezar a intentar documentar y tomárselo en serio. Y te pongo el ejemplo de las que se habló mucho durante el año pasado a raíz de la aprobación de la Directiva de Empoderamiento. El ejemplo de las declaraciones medioambientales genéricas, que aquí me serviría igual, porque si tú algo que tienes en un código no lo concretas, es igual que un compromiso medioambiental que no aterrizas en un determinado calendario, que no le asignas recursos y que no estableces cómo lo vas a cumplir. Hasta ahora esto era totalmente natural que una empresa, independientemente del sector en el que participara, hiciera compromisos a 30 años. Yo en 30 años no emitiré gases de efecto invernadero. Bueno, piénsatelo bien, porque es muy probable que lo sigas emitiendo. Es muy probable que como sociedad no podamos dentro de 30 años vivir sin gases de efecto invernadero. Pero al margen de eso, ten en cuenta que si te preguntan por qué estás haciendo esa declaración medioambiental, tendrás que justificarla de algún modo. Y ahí es donde entra lo que decías. La documentación, los informes, el calendario, los recursos, etcétera, etcétera. Y eso es en lo que hay que empezar a tener cuidado, porque hasta ahora estábamos acostumbrados, digamos, a que este mundo de la sostenibilidad era un poco, voy a llamarlo una selva, ¿no? Donde había unos actores que de manera genuina y porque se lo creían, actuaban conforme a sus principios, y había otros tantos, que no sé si decir la mayoría o la mitad porque no tengo datos, pero había muchos intrusos. Y el problema es que al intruso hasta ahora le salían gratis este tipo de conductas. Y puede que ahora, digo puede porque que antes lo comentabais, hay una enorme incertidumbre sobre hacia dónde vamos, a raíz de los sucesos de enero para acá, que aunque parezca mentira han pasado solo 4 meses. Es que cuando vi ayer el título del acto de hoy y leí aquello de actuando con realismo, pensé, este título en noviembre del año pasado, es decir, hace nada, no se nos habría ocurrido. No habríamos puesto este título, ¿no? Entonces está cambiando todo. Pero dentro de que está cambiando, como decía Arantxa, creo que vamos a ir más hacia una ralentización que hacia una supresión. Eso parece decir la lógica, que yo tampoco tengo la bola de cristal, pero dentro de esa ralentización, que sepamos que hay obligaciones ya hoy en la normativa europea y en nuestra legislación que te exigen respaldar las afirmaciones medioambientales o de otro tipo. Hasta ahora nos hemos centrado dentro de esas 3 letras, nos hemos centrado en la E, pero es probable que en el futuro eso vaya cambiando. Muy bien. Pasemos ya un poco al nivel de profundidad. Paola, al principio mucha gente decía, yo he llegado aquí a Sostenibilidad casi por casualidad, ¿no? A mí me ha tocado, ¿no? Era, sobre todo en aquellas primeras reuniones. Y a mí me gustaría mucho que nos diese un poco tu punto de vista de cuando te ha tocado, ¿vale? Cuando te ha tocado, ¿qué problemas te has encontrado? Porque dentro de las empresas, y lo discutiremos, es la gente que viene de la parte del compliance, pues tiene un poco el tema mucho más asumido, ¿no? O los que vienen o venimos del mundo de la auditoría, del mundo legal, tenemos un poco más asumido cosas. Pero cuando de repente tú que vienes de la parte, digamos, de negocio, temas medioambientales, de repente te dicen, oye, verás, te pasa la mano por encima del hombro, ya sabemos lo que pasa en este país cuando te pasa la mano por encima del hombro, que dijiste, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Cuéntanos casi los fracasos, ¿no? En el sentido de decirte,
qué no hice y debería haber hecho y qué he hecho y realmente ha funcionado, ¿no? Cuéntanos un poco. Yo creo que el principal error cuando te toca todo esto, la sostenibilidad, o te ponen una ley nueva en la mesa y te dicen, te toca gestionarla, es que corremos a cumplir el requisito. Nos perdemos a decir, nos enfocamos en tengo que cumplir esto, tengo que hacer el reporte, tengo que buscar el dato y, digamos, pierdes una visión de para qué tienes que hacer eso, ¿no? Porque al final, si tienes un dato es porque detrás tienes que implantar unas medidas, tienes que tener unas acciones, tienes que tener, digamos, una proyección a largo plazo de que esos datos te sean útiles. Una vez que ya empiezas a correr, a volverte loca de esto, cómo lo tengo que hacer, la interpretación del requisito, muchas veces también yo hablo por mí, yo no soy experta en leer directivas ni reglamentos, entonces te pierdes un poco con la jerga que te viene en la reglamentación. Entonces yo siempre digo que tienes que tener personas al lado que te ayuden y que te sustenten y que te den la seguridad en que estás cumpliendo bien el requisito, que creo que es muy importante. Dentro de ese caos de correr, está muy bien correr, pero ir con pies de plomo y garantizando que das una veracidad a esos datos y tienes un contraste, ¿no? Otro problema, pues que no, en organizaciones a lo mejor como la nuestra, que tenemos 10 departamentos, bueno, no sé si son 10 o son 12, ¿dónde está el dato? ¿A qué puerta tengo que picar? ¿En qué mesa? ¿Lo gestiona una persona? ¿Lo gestionan varias? No, es que lo lleva Pepito, pero Pepito hoy está de vacaciones o se retiró y quedó ahí como en una nebulosa de... Bueno, ¿y qué pasó con eso? Se dejó de seguir, se dejó de evaluar. Entonces, bueno, yo creo que lo principal es sentarse, analizarlo con calma y crear un equipo. Creo que lo principal es crear un equipo que esté coordinado por una persona que tenga una visión global de la organización. Los datos pueden ser propiedad de muchos departamentos o de diferentes personas, pero al final necesitas a alguien que coordine esa información, pero con una visión general de en dónde se mueve la empresa, en qué contexto, en qué procesos, en qué planes de acción, porque luego el día a día cada uno sabemos lo que hacemos en nuestra sala, en nuestro departamento, pero no tienes un conocimiento de por dónde se están desarrollando las diferentes áreas, ¿no? Y al final necesitas una visión global para poder integrar todo y tener una visión más global. No sé, otros problemas pues, que te has enfrentado es cómo compilamos o cómo unificamos toda esa información. ¿Utilizamos una plataforma electrónica? ¿Es la mejor vía? Pues depende de la realidad de cada empresa o de la estructura de la empresa. A lo mejor una Excel bien organizada, bien especificada, con criterios claros de cómo es el dato, en qué unidades, qué base de cálculo considero para determinar ese dato. Por ejemplo, hace poco, para un documento que nos pedían en industria, ponía número de hombres y mujeres en la organización. ¿Vale? Pero ¿qué valor considero? ¿El valor medio del año? ¿El valor en el que estoy a día de hoy? ¿El valor anual? Entonces creo que es muy importante también definir claramente la métrica del dato, la definición exacta de cómo estás midiendo ese dato. Más que nada porque a años siguientes te va a simplificar los tiempos a la hora de volver a localizar si no lo tienes. Bueno, las plataformas, una tabla Excel, los criterios... Desde tu percepción, ¿la función coordinadora tiene que ser más relativa al puesto, tiene que ser más relativa al entusiasmo, tiene que ser más relativo Sabes que no hay preguntas indiscretas, solo respuestas indiscretas. A quien tenga, digamos, la capacidad y no el miedo de asumir esa responsabilidad, sí. Podemos decirlo. ¿Quién debe ser? Bueno, pues a lo mejor un adjunto a dirección que tenga información de todas las áreas, o puede ser el departamento de sostenibilidad, puede ser el departamento de recursos humanos. Yo creo que es más importante el que tenga una visión general, que tenga, digamos, no tenga un miedo a asumir esa labor de ir picando en todas las puertas, porque al final yo tenía un jefe que decía hay que ser martillo pilón, y en esto de la sostenibilidad es así. Todos tenemos un jefe así. Y él siempre lo decía, ¿no? Y es una frase que siempre me quedo. Digamos, la parte de medio ambiente somos ahí los que estamos tocando las narices en muchas ocasiones, y es el martillo pilón de ten en cuenta esto, controla bien el dato, no me lo diste, y es una labor bastante
dura y que desgasta, digamos, mentalmente en muchas ocasiones, o de frustración. Complementando un poco lo que dice Paula, yo creo que es importante que sea alguien que tenga capacidad de pedir, ¿no? O sea, que realmente tenga capacidad de pedir, capacidad de presionar para que den el dato. Nosotros, por ejemplo, somos 20 y pico sociedades, cada una se dedica a cosas muy diferentes. Todos tenemos nuestro día a día, hay algunas sociedades que tienen gente en el ámbito de la sostenibilidad, hay algunos que no, ¿no? Y yo creo que es alguien que tenga eso, la visión global, también una visión estratégica, porque hay muchas veces que tienes que ver cómo esos datos, que igual son fáciles de acceder, después los puedes encajar dentro de tu estrategia y de tus decisiones a futuro y del enfoque que tú tienes como organización, ¿no? Entonces hay que hacer un balanceo muchas veces entre si das el dato, no das el dato, te quieres comprometer, no te quieres comprometer. Y en mi caso, por ejemplo, que soy la que coordina, hay veces que me encuentro con dificultades porque igual el responsable de medio ambiente, de sostenibilidad, el dato lo quiere dar porque además es su target, ¿no?, de actividad, y sin embargo tú como organización dices, bueno, espera, vamos a ver si lo podemos modular, vamos a ver si nos interesa darlo, vamos a hablar con nuestros consultores para ver si este año lo podemos enfocar de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es alguien que tenga capacidad un poco de modular, de meter todos esos datos dentro de la estrategia y de los compromisos que como organización estás dispuesto a asumir. Porque al final, pues, nuestros estados de información no financiera, nuestros modelos de cumplimiento normativo, nuestros desplegables, ¿no?, nuestras políticas que tenemos, al final, yo creo que estoy de acuerdo con Miguel, no son papel mojado, es decir, como organización nosotros tenemos unas obligaciones legales, pero tenemos unas obligaciones que nos autoimponemos nosotros a través de esos papeles. Entonces, cuando pongas algo en un papel, en cualquiera de ellos, tienes que tener la seguridad de que tus mayores lo quieren cumplir y de que dentro de tu estrategia a futuro está encajado, ¿no? Entonces, yo creo que... Sí, yo añadiría lo que habéis comentado, que es importante que la persona que ocupe este papel tenga autoridad, pero autoridad entendida como algo que va más allá del cargo, que tenga, como decías, un conocimiento real y global de la empresa. Pero aquí lo de dar un cargo no funciona. Solo dar un cargo, poner a un señor, decir que tiene no sé cuántas atribuciones y que tiene capacidad incluso sancionadora dentro de la empresa, eso no funciona. Es necesario que dentro de la empresa a esa persona se la respete. Por antigüedad, por conocimiento de la empresa, por carisma, por condiciones personales, por el motivo que sea. Y esto no vale poner una firma en un correo, esto no vale en un organigrama situar a alguien más arriba o más abajo, sino que hablo de algo más intangible. Todos sabemos que en las empresas hay este tipo de perfiles y en este área se necesita, como en otras. En este área, como en el compliance, por ejemplo, que es otro área que no tiene nada que ver, pero que en cierto modo conecta con esto porque son una especie de policías dentro de la empresa, se necesita de esos perfiles directivos. No vale crear el cargo. A mí se me preguntas, y en ánimo de abrir polémica, yo en este tema... Allá donde hay sociedades que puedan tener, ¿no?, porque la mayor parte de las sociedades no puedes tener. Yo nunca dejaría esto en un tema de gente solo digamos, del área de compliance. Y os voy a explicar por qué. Esto es por abrir el debate, ¿no? Porque yo lo que considero relevante es que esta oportunidad de mejorar, de cumplir una serie de criterios que te dan gente que se supone que sabe de qué está hablando, hablamos del tema laboral, tiene que ser algo que entre dentro de la cadena de la organización. Es decir, si yo, por ejemplo, yo voy a hacer una norma de antisoborno. Para mí lo que realmente me importa es que la norma de antisoborno no sea un tocho así, sino sean 5 líneas, que mi gente de compras lo tenga interiorizado, ¿no? Entonces, puede haber el riesgo que, como hay mucho tema normativo o mucho tema de martillo pilón, al final se pierda la posibilidad de repente que hay una oportunidad muy grande, de revisar las cosas y decir, no, es que necesito, no sé, el consumo por kilovatios. Y dices tú, joder, es que tengo que sacar el dato. Y dices tú, hombre, vamos a ver, si eres un negocio que tiene 5 kilovatios de potencia instalada, bien, pero si tienes un negocio que tiene, no sé, 350 o 400, coño, ¿cómo es que no lo tenemos, no? O sea, ¿cómo que es no lo tenemos, no? ¿Pensáis que hay que configurarlo un poco al montar en qué nos puede aportar más que en el tema de decir
esto tengo que cubrirlo, esto tengo que va a ser interesante porque me lo pida mi cliente o que me lo pida mi operador, o realmente hay que hacer proyectos mucho más amplios vinculando hacia la implantación? Yo creo que un poco lo que estamos hablando, ¿no? Actuar ante realismo. El tamaño que tenemos es el tamaño que tenemos. Los recursos de los que disponemos son los recursos de los que disponemos. Y al menos nosotros lo que intentamos es, con los recursos que tenemos, intentar, digamos, organizar todo. Yo no sé quién lo ha dicho, Miguel dice, no, cumplimiento. Yo realmente en mi cabeza cumplimiento y ESG son lo mismo. Es decir, yo me voy a mi mapa de riesgos y cuando veo el mapa de riesgos tengo un montón de riesgos en el área medioambiental, un montón de riesgos en el área de recursos humanos, tengo bastantes riesgos en el área de gobernanza que además ahí a mis miembros del Consejo de Administración tienen bastante sensibilidad y saben que les toca directamente, ¿no? O sea que están ahí en primera línea, ¿no? Entonces yo, para mí, en mi cabeza, es algo que está muy relacionado. Yo creo que lo que hay que hacer en todas estas áreas es aplicar el sentido común, hacer un coste-beneficio, y yo creo que lo que decía Miguel, por ejemplo, yo me encuentro a veces con muchos problemas con el área jurídica, porque efectivamente cuando quieren hacer un protocolo, quieren hacer una política, incluso medioambiental, la exposición de motivos parece una norma legal. Entonces, no, o sea, yo, por ejemplo, estoy enfocada en que sean 6 hojas, todo muy esquemático, que la gente sean mensajes sencillos. Entonces, yo creo que en las organizaciones que somos medianas, pequeñas, lo que tenemos que tener es un equipo de gente que sepa mucho de determinadas cosas, que esté bien organizado y bien coordinado, y que cuando los que igual vemos un poco más desde arriba tenemos que hacer una norma o aterrizar una norma, podamos recurrir a esa persona que está más pegada al terreno para que igual ese lenguaje grandilocuente, esa teorización, pues nos la aterrice, ¿no? Yo creo que eso es importante, el ser prácticos, intentar hacerlo con los recursos que tenemos y intentar hacerlo sencillo, porque a veces se nos llena la boca con palabras, ¿no? Y al final no lo entiende nadie, ni el que lo ha hecho, no sabe lo que quieres hacer con ello, y además después cuando hay que traducirlo al inglés no sabe hacerlo nadie, porque es que el palabra no hay manera de traducirlo, ¿no? Y entonces eres incapaz de mandárselo a tu cliente o a tu proveedor porque no hay manera, o sea, no sabes lo que el matiz en inglés no lo capta nadie, ¿no? Entonces yo creo que con los recursos de los que disponemos, los pequeños, tenemos que intentar encajar eso dentro de todo esto que se nos ha venido encima. Ellos son más grandes, tienen más recursos, pero nosotros andamos un poco pues con el talento que tenemos en las organizaciones, intentando hacer equipos, que yo creo es importantísimo, hacer equipos, y bueno, yo creo que además es bueno porque el flujo de información al final nos permeabiliza a todos, es decir, al final pues ya adquiere sensibilidad en el área de los recursos humanos, sensibilidad en el área medioambiental, sensibilidad en el área de sostenibilidad, las contrapartes ya tienen cierta digamos, también empiezan a entender que esto del cumplimiento no son unos abogados o unos auditores internos o tal, que es que me ponen norma tras norma, ¿no? Entonces yo creo que es bueno para las organizaciones el estar coordinado, y sobre todo porque tenemos los recursos que tenemos, que son limitados. Hablabais ambas dos del tema de compilar el dato, ¿vale? ¿Qué sentido tiene? Perdón. ¿Cuál es la mejor forma de hacer? Pues empezar con la típica matriz de indicadores muy sencilla, que tengas evolución, ir derivándola y complementándola, buscar algún tipo de software, algún tipo de herramienta. Alguien que tiene que plantearse, pues yo estoy en este sector, es importante la huella de carbono, es importante este nivel de indicadores. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Yo puedo decir que estoy en las dos tesituras, ¿no? Estoy en la tesitura de que la sede matriz define una plataforma, ha definido unos indicadores de trabajo, entonces te lo piden y yo los facilito. Entonces, digamos que me viene impuesto por una parte. Por otra parte, podríamos decir, no sé, la ley de envases, ¿vale? Que saldría fuera de la empresa matriz y sería algo más local. Es un caos al principio. O sea, yo no sé vosotros, pero es un caos, hablando claramente. Lo primero, el equipo de trabajo. Ver qué es lo que tienes que pedir, analizar de cómo lo puedes reportar, cómo lo puedes compilar.
hay muchas veces que decimos, bueno, llamamos al responsable de almacén o de logística, pero al final él se pierde realmente en la realidad de dónde está ese dato y nos olvidamos muchas veces del técnico que está en el día a día trabajando en ese área que dispone del dato, ¿no? Entonces, es complicado. Bueno, nosotros lo hacemos artesanalmente. Nos planteamos, bueno, pues SAP tiene una herramienta, pero bueno, no funciona muy bien. Después había temas de Workiva. Bueno, vimos varias plataformas. Lo primero suelen ser caras, suele llevar tiempo la implantación. Y al final, en nuestro caso, por ejemplo, que hemos estado en formación no financiera, pues nos manejamos con hojas de cálculo, o sea, o Power BI o hojas de cálculo, ¿no? Que suele ser más sencillo. También yo tengo la sensación de que cuando a la gente le metes otra plataforma o otro programita, ¿no?, a meter datos, satura. Ya tenemos un programa para cumplimiento normativo, si ahora metes otro para todo el tema de los datos, la gente muchas veces ya está harta, ¿no? Entonces, nosotros lo hacemos básicamente a través de requerimientos con hojas de cálculo. No nos va mal, somos capaces de sacar los informes. Todo el mundo sabe manejar más o menos, todo el mundo sabe manejar las organizaciones una hoja de cálculo. Y si no sabemos, hay un plan de formación. Que hay un plan de formación que entraría que sacar una ventaja sacar de ventaja de un problema. Suma en horas de formación y si no hay un kit digital que igual se puede pedir. Bueno, lo del kit digital es complicado. Bueno, para buenas empresas, para otras no. Bueno, ahí podríamos hablar mucho. Podríamos hablar mucho de las ayudas públicas, porque la verdad hablaremos. También en el tema de la sostenibilidad, bueno, son complejas, ¿no? Pero bueno, nosotros nos manejamos a través de hojas de cálculo, a través muchas veces también de información no cuantitativa, sino cualitativa, y bueno, lo gestionamos razonablemente bien. Y no supone un sobrecoste a la organización. Yo creo que las dos herramientas tienen sus pros y sus contras. Una plataforma es más estructurado, más difícil, digamos, de adaptarla a las necesidades de la organización. Es más estructurada, que tiene su ventaja. Pero yo que manejo tanto plataforma de cara al grupo como internamente hojas Excel, depende de la situación, depende de lo que sea más útil para la organización también. Las dos tienen sus pros y sus contras. Cada uno debe ser consciente de evaluar qué es lo que mejor se adapta a ellos. Problemas con los que te puedes encontrar, ¿no? Para recabar información. Por ejemplo, el oscuro área de los recursos humanos. 2, 3, está bien. Oscuro por oculto, ¿eh? No. Sí. En nuestro caso, el área más complicada es el de recursos humanos, por ejemplo. O sea, yo creo que la gente del área de sostenibilidad y medio ambiente es algo que ya lo tiene muy interiorizado, porque las distintas plataformas, incluso la administración, pues recaba muchos datos, hay que facilitar muchos datos. Entonces, el área de sostenibilidad y medio ambiente y seguridad e higiene de prevención lo tiene claro, o sea, no suele haber grandes problemas. El mundo de la gobernanza, pues tampoco hay muchos problemas porque no hay mucho dato numérico, entonces, bueno, es más un tema holístico. Y yo, sinceramente, en nuestro caso, el tema de recursos humanos es un tema... Es hermético, a lo mejor. Bueno, no tendría por qué serlo, ¿no? Pero yo a veces me planto con 7 listados a 31 de diciembre de recursos humanos que son diferentes. Y hay señores que en unos son señores y en otros son señoras. Entonces, no lo sé, no sé lo que es, pero sí, es así, ¿eh? O sea, tú miras uno y otro y dices, pues nada, en uno tenía 15 y en otro tengo 16, pues no sé, ya me voy a preguntar. Entonces, sí, el área de recursos humanos es un área mucho más hermético, a nosotros nos genera mucho más trabajo, nos complica muchísimo la elaboración de los estados de información no financiera, no son capaces de dar muchas veces datos coordinados, es decir, ves datos que no encajan el uno con el otro, cuando va a revisarlo el auditor el dato no es igual que el anterior, entonces yo no sé si es que están acostumbrados a moverse en un mundo más
dentro de la definición que tienen que tener para algunas cosas, pero más indefinido, ¿no? O en un mundo más opaco, o en un mundo en el que realmente es cierto que les cuesta más dar información, pero bueno... Es más sensible también. Sí, pero yo siempre les digo que tienen que... Yo hace poco le dije a alguien que cuando leyese la directiva de transparencia retributiva, ¿no? Que está ahí ya, o sea, que se iba a morir, porque si estaba así, pues estaba años luz de donde tenía que llegar, ¿no? Entonces, yo creo que son los departamentos que son más complejos de gestionar. No sé qué sensación tienes tú, pero... Y eso es verdad que al no compilar, digamos, la información para LEINF, yo soy de las que aporto y participo en la revisión, ¿no? Pero por otras experiencias sí, a lo mejor, porque es un tema a lo mejor más tabú, más sensible, que tiene mayor reticencia a la hora de que se haga más público, ¿no? O más visible. Sí, sí. ¿Alguna otra problemática sin asustar? Es decir, en plan constructivo de anticipar o de alguna recomendación que podáis o que podamos transmitir a lo que es el bloque, digamos, del core del Club de Calidad, empresas que están por debajo de 250 y que, bueno, un departamento de recursos humanos siempre hay, más o menos, un departamento, si es sobre todo sector fabricación, siempre hay de ingeniería, que si tiene alguna otra precaución adicional, alguna otra sugerencia, aparte de paciencia y Yo una paciencia. sugerencia que haría, que en nuestro caso utilizamos mucho, es en el apoyo entre los compañeros. Al final, esto no es algo competitivo entre nosotros, es algo que todos tenemos que hacer. Y sí es verdad que, por suerte, hay otras 2 filiales de TKE en España de fábricas de manufactureras. Las 3 estamos, digamos, bajo el mismo amparo legislativo y de directriz, y el apoyo entre nosotros, el comentar, el compartir, el establecer sinergias, es una gran ayuda, y yo creo que es un recurso que muchas veces no aprovechamos al 100%, y tanto entre nosotros como con nuestros proveedores, porque al final tú los necesitas a ellos y ellos te necesitan a ti, y establecer relaciones de confianza y de valor pues es importante para ambas partes. Sí, yo creo que los pequeños que sean proveedores de empresas más grandes no deben tener miedo a preguntar. Yo creo que además las empresas grandes, aunque solo sea por egoísmo propio, es algo que nos favorece, es decir, nos es rentable educar y facilitar y apoyar a los pequeños. Después, hoy en día, gracias a Dios, hay mucha formación, hay muchos foros. Yo, por ejemplo, os animo, ¿no?, a que os suscribáis a newsletters que tienen, por ejemplo, grandes corporaciones, Big Four, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hace falta leerlas en profundidad, pero muchas veces simplemente con ver el título pues ya te quedas con una idea de algo que está por venir, algo que se está hablando, algo que te puede impactar. Entonces, eso para mí, por ejemplo, es bastante útil para estar un poco en el día a día, y yo creo que efectivamente perder el miedo a preguntar y el miedo a reconocer que igual no sabes o que no controlas una determinada área o tarea y ver si a tu alrededor algún cliente o algún proveedor, o en algunos casos nosotros hemos recurrido a consultores, ¿no? No todos los consultores tienen por qué ser súper mega gigantescos. Hay gente más cercana y probablemente más accesible que te puede apoyar en un momento determinado cuando las cosas se te compliquen. Y yo creo que sí que es básica la comunicación, ¿no? La comunicación y perder el miedo a reconocer que en un momento determinado no hay algo que no sabes, ¿no?, cómo hacer o cómo aplicar. Muy bien, para ir tratando de cerrar los temas, Miguel, el tema del greenwashing. He dicho el palabra, ¿no? El palabra. Nos habíamos prometido todos a no utilizar los palabras y bueno, a mí me gusta... Ya he caído yo a algún hecho significativo público que se pueda contar. A mí me gusta más ecopostureo. Ecopostureo. Lo traducimos así, es mucho más elocuente y mejor que el palabra en inglés. Bueno, pues en ese área, como sabéis, el año pasado hubo un hito muy importante que fue la aprobación en febrero y la entrada en vigor de la Directiva de Empoderamiento. En esa directiva vinieron novedades importantes, ¿no? Por ejemplo, la prohibición de las declaraciones medioambientales genéricas. Ahí entra casi todo. Ahí entra verde, ecológico, biodegradable, en fin, un largo listado de cosas que muchas empresas dicen de sus productos y de sus servicios. En esa directiva también se prohibieron las declaraciones medioambientales futuras no sustentadas, como decíamos antes, en compromisos tangibles, con un presupuesto determinado,
con un plan de actuación escalonado en el tiempo, etcétera, etcétera. Se prohibieron también las declaraciones que se referían a la totalidad del producto cuando en realidad solo afectaban a una parte, ¿no? Que este es el típico ejemplo de la botella biodegradable cuando solo lo es el tapón, por ejemplo, o cuando solo lo es la caja del producto, pero no el producto en sí. Y bueno, se establecieron una serie de normas que parecía que iban a traer mucho más control en el mercado para este tipo de prácticas. El ecopostureo no es solo mentir, o sea, no es solo decirle al mercado algo que no es cierto. El ecopostureo puede ser exagerar una determinada bondad de un producto, exagerar una determinada iniciativa de sostenibilidad, o incluso no ocultar algo también, porque está la modalidad de digamos, la publicidad engañosa porque es inveraz, y luego está la publicidad engañosa por ocultar datos o por dar una información parcial. Por resumir, el panorama a finales del año pasado era que esto iba a todo trapo, teníamos aprobada esa directiva, venía de camino, creíamos que también en un plazo corto, la directiva de Green Claims, que esa está ahí en el limbo de los justos, y todos teníamos claro que eso llegaba, porque además esa directiva es muy relevante porque la directiva de Green Claims no regula las consecuencias a posteriori de haber llevado a cabo esa publicidad engañosa, sino que son consecuencias ex ante, es decir, tú tienes que cumplir una serie de requisitos administrativos previos para poder hacer una alegación medioambiental. Bueno, la situación ahora es muy incierta porque esa directiva de momento está parada. No sabemos qué ritmo se le va a dar en la tramitación legislativa porque parece que ahora en la Unión Europea hay como hablábamos, un cambio de ritmo en las políticas de sostenibilidad y por lo tanto no sabemos en ese área qué va a pasar. Luego, bajando a nivel local de España, tenemos a un ministro de Consumo muy preocupado por estas cosas, que anunció también el año pasado una ley de consumo sostenible, de la que solo tenemos borradores, a día de hoy no hay un texto, digamos, prelegislativo que podamos analizar, y se supone que lo que quiere hacer el ministro con esa ley, que insisto, no se sabe, todavía no está presentada como proyecto ni nada formal, lo que pretende hacer es transponer al ordenamiento jurídico español la directiva de la que he hablado antes, la de empoderamiento, y pretende también establecer mecanismos sancionadores frente al greenwashing o frente al ecopostureo, ¿no? Es decir, que ya no sea una empresa la que se tiene que ir a un juzgado a pedir que se sancione una determinada conducta, sino que sea la propia Administración, el propio Ministerio de Consumo, el que corresponda, quien inicie un procedimiento sancionador. Claro, eso cambiaría las reglas de juego por completo, porque no es lo mismo, como sabéis, que te impongan una sanción y recurrirla en el ámbito administrativo, que significa que tú de momento pagas, te cae la desgracia y luego vamos a ver qué pasa, que enfrentarte a un procedimiento civil en el que bueno, pues hasta que haya sentencia ya veremos lo que pasa, ¿no? Entonces, la situación, muy resumidamente, es esta ahora mismo. Pleitos sobre esta materia, como que yo sepa, solo ha habido uno que hemos llevado en el despacho. La sentencia no muy afortunada, bueno, todavía no es firme. Sabéis que se publicó recientemente. Digamos que para el mundo de la sostenibilidad esa sentencia no ha sido muy buena noticia, porque de momento, pues bueno, parece que en la sentencia hay, digamos, una escasa sensibilidad con la normativa europea y con la interpretación que se pedía de la directiva conforme a esa legislación europea. Pero bueno, veremos qué ocurre. Es decir, es un primer caso en España, no había habido otros, así como en Europa tenemos infinidad de sentencias en uno y otro sentido en materia de ecopostureo. Esta es la primera y bueno, veremos qué más viene por delante. Lo previsible sería que hubiera más movimiento y que hubiera menos permisividad,
Pero debo decir que tengo mis dudas porque, bueno, estamos como estamos. Ahora mismo pronosticar qué va a pasar dentro de 6 meses, pronosticar incluso si va a salir la directiva de Green Claims, a mí me parece, o que vaya a salir un texto parecido a lo que actualmente tenemos, me parece mucho pronosticar. Yo no me atrevería. Muy bien, pues vamos a tratar de cerrar y dejar para preguntas y respuestas. Yo tomo algunas notas un poco por contrastar con vosotros. Parece que la impresión que todos tenemos es que el tema se va a ralentizar, pero en ningún caso se va a parar. Que parece que de empezar por algún sitio los temas medioambientales parece que siguen teniendo peso, en tanto en cuanto parece que la normativa europea habla mucho de rentabilidad, pero no pierde el ojo al tema de la descarbonización, pase lo que pase en el mundo geopolítico, que es muy importante centrarse en el entorno en el que estás, cuál es lo que tiene importancia en tu cadena de valor, buscar equipos homogéneos, buscar equipos integrados, no volvernos locos, sacar de tratar rentabilidad de los procesos, apoyarse en quien sabe, clientes, proveedores, colegas, grupos como puede ser consultores. ¿Y ahora qué? ¿Alguna cosa más que podamos concluir para cerrar? No, que yo creo que hay que seguir trabajando, que las empresas, independientemente de que alguien nos ponga una norma, tenemos una responsabilidad, somos parte de una sociedad y tenemos que tomar o tener acciones equilibradas, acciones responsables y bueno, que tenemos que no perder el foco en la sostenibilidad a pesar del primer entusiasmo de que ya no tenemos que hacer un informe de 800 hojas con 1030 data points, pero yo creo Has que... dicho data points, ¿eh? Ha dicho data points, sí. Al bote. Bueno, todavía no sé cuántos son, porque depende con quién hablo y según los voy contando me sale un número u otro, pero yo creo que esto ha venido para quedarse. Yo creo que es nuestra responsabilidad o la responsabilidad de las empresas seguir implementándolo, que es bueno que nos hayan dado un poco de oxígeno y un poco de tiempo porque era inmanejable realmente. Y bueno, veremos a ver, tendremos que estar todos un poco atentos por lo qué es lo que está por venir, ¿no? Porque yo creo que de aquí la brújula de competitividad, si os lo habéis leído, tiene un montón de normativa que va a salir. Nos van a cambiar el reglamento REACH, nos van a cambiar, por ejemplo, a nosotros nos van a hacer una ley de industria química, o sea, bueno, van a hacer un montón de cosas, entonces, bueno, veremos un poco por dónde van los derroteros, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir con... Y bueno, que la normativa en España de momento no ha cambiado, entonces seguimos con las obligaciones que existían. Que no son pocas. No. Sí, yo pediría a Javier calma, pediría mucha calma y tranquilidad porque tenemos que ser conscientes de los tiempos que han transcurrido, que parece, insisto, que el año pasado fue hace mucho tiempo, pero no, han sido unos pocos meses. Como dice Arantxa, la normativa, el hecho de que oigamos cosas que vienen del otro lado del charco no significa que a nosotros de hoy para mañana nos vayan a llamar a la calle a quemar gasolina, o sea, eso no es así. Ni creo que el cambio vaya a ser tan inmediato, si es que lo hay, porque lo que pasa al otro lado del charco ahora puede cambiar dentro de 5 años. Pero en todo caso, si esa ola llega, va a llegar con un cierto decalaje temporal. Hombre, salvo que ocurra, no sé, salvo que ocurra una catástrofe, ¿no? Ya saliéndonos de la situación normal, ¿no? Lo normal sería que haya un decalaje y que las normas de sostenibilidad en Europa no cambien radicalmente en el corto plazo. Por lo tanto, no nos volvamos locos. Sí que es cierto que es un cierto respiro, particularmente para empresas medianas y para ciertos sectores que quizás por su incidencia medioambiental estaban un poco más apurados con la agenda verde, pero hay que seguir, yo creo que hay que seguir en una línea de prudencia, no dejarnos arrastrar por la oleada. Oye, que dentro de un año igual nos vemos aquí otra vez y esto está patas arriba. O de 3 semanas. Claro. Quiero decir que es todo muy cambiante, pero bueno, las normas al final en Europa, si una, no sé si llamarlo virtud o defecto, si algo tienen es la lentitud en la transformación. Es decir, las cosas desde un punto de vista normativo no cambian de un día para otro. Las modas sí, como estamos viendo, pero las normas van a ir cambiando más lentamente. Así que hay que, yo creo, intentar no
no llevar a cabo cambios radicales pensando que la modificación normativa va a llegar, porque eso o va a tardar en llegar o incluso va a llegar de manera tímida y ralentizada, ¿no? Entonces, tranquilidad y buena letra. Muy bien. Paula. La sostenibilidad está y no es una moda. Lleva varios años ya tocando en las puertas, por decirlo de alguna manera. Siempre estamos teniendo en cuenta lo que son los requisitos reglamentarios, tanto a nivel europeo como a territorio nacional, pero la realidad es que son exigencias del mercado también. Puede ser que no sea un requisito normativo, pero el mercado te lleva también hacia ello. No sé, en el caso de muchos de vosotros, pero cada vez los clientes te piden más información sobre tus estrategias en sostenibilidad. Entonces, está ahí, no hay que dejarlo parado ni de lado, hay que trabajar en ello, integrarlo en la planificación estratégica de las organizaciones y establecer cadenas de valor, o sea, establecer alianzas de confianza en tu cadena de valor. Muy bien, muchas gracias a los tres. No sé si hay preguntas. Parece que sí. He visto que las notas que he dejado debajo del asiento funcionan. Sí. Pero me las sé de memoria, ¿eh? Vale, gracias. Bueno, en primer lugar, soy Carlos de Bayer. En primer lugar, tengo que haceros la pelota y de verdad agradeceros el que hayáis compartido vuestras experiencias y daros la enhorabuena por lo bien que lo habéis hecho los tres, ¿eh? La pregunta mía es un poco muy relacionada con el título, actuando con realismo ante la sostenibilidad. Voy a meter también un palabra inglés, que es que, a ver, yo... Bueno, el que mete palabra es un bote y va a la asociación va contra la asociación contra el cáncer, que no lo sepáis. Escucha, me la habías apuntado, ¿no? Sí. Bueno. Hay que leerlo todo, hasta la letra pequeña. Perdona. Vamos a ver, simplificando mucho, para mí hay dos drivers, aquí está el palabra, de la sostenibilidad. Uno, lo habéis comentado, que es todo el cumplimiento reglamentario. Tenemos que cumplir con lo que la legislación, las administraciones nos imponen. Ese es el primer driver y se ha hablado mucho de esto. Y el segundo driver, lo has apuntado tú ahora también, que es el mercado. Bueno, yo lo llamo el impacto en el negocio. Entonces, hasta ahora yo entiendo que la sostenibilidad ha generado un impacto positivo en el negocio precisamente por esa demanda del mercado. ¿Pensáis que podemos llegar a un punto de inflexión y que a partir de ahora, con todos estos cambios, la sostenibilidad pueda tener un impacto negativo en el negocio? Me refiero desde el punto de vista económico, sobre todo, y de competitividad. Yo creo que no, si se hace con cabeza. Es decir, es un poco lo que antes estaba hablando, ¿no? Hay que ver cómo esos objetivos, esos requisitos de sostenibilidad realmente los puedes incorporar en tus procesos productivos. Me explico. De gestión. Productivos y de gestión. Productivos, de gestión y estratégicos, ¿no? Yo creo que lo que tenemos ahora es lo que tenemos y lo que vamos a tener. Eso no va a cambiar. Tiene un coste. Y yo creo que la sostenibilidad la tenemos que enfocar las empresas por responsabilidad con nuestros accionistas y con nuestro entorno y con nuestros empleados también y con nuestros resto de grupos de interés, ¿no? Desde la perspectiva también de la rentabilidad. Yo, una de las cosas que hemos hablado muchas veces internamente es que parecía que no estaban encajados, es decir, ibas por el lado de la sostenibilidad, pero nadie miraba la rentabilidad, ¿no? Yo he tenido alguna persona que me ha dicho, pero ahora las entidades financieras nos van a preguntar solo por la parte de la presentación de sostenibilidad y da lo mismo que ganemos o perdemos, ¿no? Que perdamos en la cuenta de resultados, ¿no? Entonces, esa sensación yo alguna vez la he tenido, ¿no? Que fue un poco cuando se puso de moda todo esto y entonces todos se focalizaban en temas verdes, sostenibles, financiación verde y tú te ibas con tus cuentas, ¿no? Y con tus tal y con tus a explicar todo lo que había pasado, lo que habías producido, lo que habías hecho y eso era como secundario. Yo creo que ahora se va a parar un poco, se va a lograr un equilibrio y las empresas, nosotros al menos, yo creo que las decisiones de sostenibilidad se toman también teniendo en cuenta la perspectiva de que realmente tengan una rentabilidad. Igual una rentabilidad económica inmediata, pero sí que nos permitan una rentabilidad económica futura, bien porque es una rentabilidad propia, bien porque nos da más competitividad, bien porque nos permite acceder a determinados mercados donde antes no podíamos acceder o acceder a determinados clientes o a determinados proveedores donde antes no podíamos acceder, ¿no? Pero bueno, yo sinceramente creo que a pesar de todo lo que hemos visto, nosotros al menos ese binomio rentabilidad, sostenibilidad, medio ambiente, siempre lo hemos tenido encima de la mesa, ¿no?
Y yo, negativo, que se vuelva en algo, lo estamos viendo, ¿no? Javi el otro día lo comentaba, ¿no? Que están saliendo ahora, pues todos los fondos estos están abandonando muchos, todo el tema de criterios ESG. Yo creo que lo que había es una sobreactuación, la sensación que yo tengo, ¿eh? Había ido todo el mundo focalizado hacia ese extremo y ahora yo creo que lo que estamos es un poco redimensionando qué es lo que hay. Igual no hay tanta demanda para el tema de la sostenibilidad. Yo sigo pensando que a nosotros como consumidores no nos han educado, es decir, estamos en el mundo de las empresas con el tema de la sostenibilidad, pero nosotros no nos han explicado qué es esa sostenibilidad, cómo nos impacta en nuestro día a día, qué es esto de las etiquetitas que nos van a poner con un código QR, ¿no?, de CO2, cómo eso va a impactar en el precio de lo que tú compras, de lo que tú adquieres, de los servicios que tú necesitas. Esa parte todavía no nos la han explicado. Entonces, bueno, yo creo que es una cuestión de que con el tiempo veamos hacia dónde nos lleva. Yo creo que todas las empresas, sostenibilidad y rentabilidad, siempre lo hemos tratado de equilibrar, ¿no? Bueno, y al hilo de lo que decías, al consumidor no solo no se le ha explicado qué papel juega él en todo este mundo de la sostenibilidad, sino que probablemente no se lo quieren explicar. Porque las consecuencias de ser sostenibles como sociedad son muy duras. Y no sé si realmente la ciudadanía europea está dispuesta a vivir de esa manera y a asumir las consecuencias de eso. Javier, perdona. Para mí ¿Duras en qué sentido? Duras en el sentido de que el otro día en una de las reuniones preparatorias, creo que Arantxa lo comentabas, ¿no? Duras respecto a nuestro estilo de vida actual en cosas tan sencillas como cuántas camisetas de algodón vamos a comprar al año, ¿no? Tú le tienes que explicar al consumidor que tiene que comprarse una camiseta de algodón buena, que le va a costar 100 y pico euros y que le va a durar 10 años. Esto ya es surrealista. O sea, esto que estoy diciendo suena a algo totalmente revolucionario, porque la lógica del mercado es renovar el armario, ¿no? Entonces, de nada sirve que las empresas, digamos, pongan en marcha toda esa serie de medidas, se le impongan unas normativas férreas en materia de sostenibilidad, si al final el que mueve el engranaje, que es el consumidor, que es el que compra, está muy lejos de interiorizar lo que supondría tomar decisiones de consumo sostenibles. Para mí la pregunta que planteabas es una absoluta incógnita porque, claro, depende mucho. Ahora mismo una empresa española cuyo 60-70% de su negocio sea proveer a una empresa estadounidense, por ejemplo, que sea una empresa proveedora, pues para esa empresa en particular la realidad ha cambiado por completo. Es probable que esa empresa le obligue a acreditar que en su compañía no hay determinadas políticas de sostenibilidad. Claro, esto si nos lo hubieran contado hace 5 meses era impensable, ¿no? Pero por eso yo no tengo tan claro realmente no tengo tan clara la respuesta a tu pregunta. El futuro deparará. Es que esto... Sí, por favor. Hola, bueno, muchas gracias. Es muy interesante, sobre todo esta parte de la educación al consumidor. Bueno, yo soy Ana y vengo del Hospital Centro Médico de Asturias. Mi pregunta para las empresas es si lleváis en la contabilidad algún tipo de contabilidad diferenciada para lo que son gastos que puedan tener un impacto fundamentalmente medioambiental, pero casi también la parte social, ¿no? Relacionada pues a lo mejor a estudios de brecha salarial y demás. ¿Estáis identificando esos gastos cuando reportáis los datos que comentabais antes o en Excel? Yo hablo por la parte que yo manejo dentro de la organización, que es la AE. Sí hay una doble, digamos, contabilidad, lo que es el dato con su magnitud y el coste o la inversión, o desde la parte social yo ahí ya no te lo podría garantizar. Me imagino que sí. Nosotros en algunas sociedades, por ejemplo, todo lo que son costes de carácter medioambiental, yo creo que tienen un CECO concreto. Los costes, por ejemplo, que tienen que ver con áreas de cumplimiento normativo, igual pues algún proyecto de gobernanza,
si tenemos alguno, intentamos identificarlos, porque una de las pruebas, ¿no?, fehacientes de que tú realmente tienes un modelo de cumplimiento es que tiene una capacidad económica, que además le dota de recursos. Entonces, intentamos que si tenemos algún proyecto relacionado con alguna de esas áreas, seamos capaces de que luzca, pero no llevamos, es decir, no llevamos una contabilidad en ninguna de las empresas del grupo como una contabilidad de proyecto asociado al mundo ESG. No lo llevamos como tal. Ya te digo que las que tienen más enfoque, tienen más carga medioambiental, sí que hay partidas de CECO, pues que efectivamente, pues yo qué sé, todo el movimiento de tierras está en un CECO, todo el tema que podemos tener, ¿no?, por ejemplo, en nuestra industria química, que ahí ya sí que efectivamente hay unos CECOs muy concretos, pero por ejemplo en otras empresas, si tenemos temas de reforestación o tenemos algún tema de que movemos tierras y después tenemos que restaurar, tenemos una mina, bueno, pues intentamos tener identificadas esas partidas, porque después nos facilitan la vida a la hora de tomar la información para hacer, por ejemplo, el estado de información financiera, ¿no?, o incluso en otras ocasiones a requerimientos de la administración. Pero bueno, es bastante limitado, no hay una contabilidad muy extendida de proyecto. Muchas gracias. Y si me permitís otra más, de cara a Miguel. Decías que teníamos que tener cuidado a la hora de comunicar pues compromisos o políticas, pero ¿cuál es tu opinión sobre publicar las cosas que hacemos? ¿Es un riesgo o no? Pues nuestros planes de igualdad, nuestra política medioambiental, ¿es mejor que lo guardemos para nosotros o que le demos una visibilidad en la página web? ¿Cuál es tu opinión? Yo, todo aquello que hace la empresa y que es verdad, y que no se exagera y que se cuenta en su justa medida, tiene que ser dicho, porque para eso lo haces. O sea, no nos engañemos, ninguna empresa lleva a cabo iniciativas por... Bueno, hay por ahí quien dice que las empresas tienen valores. Yo creo que los valores serán de las personas, no de las personas que conforman la sociedad, pero no de la propia empresa. Entonces, en la medida en que hay una finalidad, pues se tiene una finalidad económica, me refiero, se tiene que comunicar. Porque para eso lo estás haciendo y tienes todo el derecho a comunicarlo en el mercado. Lo único, hay que tener un poco de cuidado con no sobredimensionar, con no exagerar. Muy importante contarlo todo, es decir, no contar solo una parte de la película, pero si tú das una información completa, veraz, pues en principio creo que está bien hecho y que se tiene que hacer, cuidando que se hace bien. Bueno, es que iba a comentar un poco de todo, además de tener una pregunta para Miguel. Entonces, bueno, buenos días, soy Paula Baldó, transformadora sostenible, y quería comentar un poco por lo que estaba comentando él antes. Supongo que la mayoría, no sé si os habéis enterado, de lo del cartel del sector del vehículo, que acaban de ponerles una multa millonaria precisamente porque han hecho un cartel para, entre varias cosas, esconder a las personas consumidoras qué porcentaje de datos de reciclaje y de recuperabilidad había en los vehículos, porque las propias marcas consideraban que eso les iba a forzar a trabajar más en sostenibilidad. O sea, que sí que impacta muchísimo, ¿no? Lo que, un poco aportando un poco la pregunta, ¿no? Que sí que impacta hasta el punto de que llega un momento que creo que son 15 o 20 marcas de vehículos de las más importantes se han puesto de acuerdo para ocultar esa información. Y acaban de caerles una multa de 400 y pico millones de euros a repartir entre todas, o sea que no es moco de pavo. Por otro lado, respecto a lo de comunicar, estoy totalmente de acuerdo con Miguel en que hay que comunicar las cosas que estamos haciendo, pero mucho ojo, porque sí que es verdad que la directiva de empoderamiento deja muy claro que no puedes poner como ventaja competitiva algo que es una obligación legal. Entonces, si tú tienes obligación legal de tener ese plan de igualdad porque tienes más de 50 personas en plantilla, no puedes alardear de que tienes un plan de igualdad. Eso no quiere decir que no lo cuentes, sino que tienes que ver cómo lo cuentas, ¿no? Y ya me pongo con la pregunta que era para Miguel. Comentaste antes que aquí en España tenemos autocontrol, que es, bueno, yo tengo una visión muy personal de que no estoy muy de acuerdo con cómo funciona y cómo se hace, pero sí quería saber en tu experiencia, sí que es verdad que no tienen una validez jurídica porque como entidad son una asociación, fiscalmente son una asociación, pero esos informes o esos dictámenes del jurado de la publicidad, que se hace llamar así,
¿tienen peso luego cuando llegamos a una litigación de verdad en el juzgado? A ver, yo tengo una opinión también como tú muy personal sobre autocontrol y cómo funciona. Yo te lo compararía con cómo funciona un litigio. En un litigio hay vistas que duran horas, hay informes periciales. Cuando se enjuicia la publicidad de una empresa, se le dedica mucho grado de detalle. Es decir, pues viene un experto en publicidad, viene un experto en negocio y explica a qué se dedica la empresa, cuáles son sus inversiones, etcétera, etcétera. Y se hace un proceso de contraste, ¿no?, donde participan los abogados de ambas partes con sus argumentos jurídicos y los peritos. Autocontrol es, para mí, un procedimiento light en el que las partes aportan lo que bien pueden y en el que muchas veces el jurado termina resolviendo más por intuiciones que sobre bases científicas. Precisamente en materia de sostenibilidad, pues durante los últimos años ha habido diversas resoluciones de autocontrol que dices, bueno, ¿cómo has llegado hasta aquí, no? ¿Con base en qué? O sea, creo que muchas veces falta la base científica, que tampoco digo que en un juzgado se consiga, hacemos lo que podemos, ¿no? Hacemos lo que podemos. Pero en ese ámbito, y luego también hay un defecto, digamos, más subjetivo, que tiene que ver con el hecho de que, como decía, son asociados. Y algunos de ellos con un peso específico muy importante, porque la forma en que se financia autocontrol es a través de la aportación de sus asociados, cada uno respecto de su tamaño. Claro, yo la imparcialidad que tengo con un juez, o con una audiencia provincial, o con el Tribunal Supremo, yo no la puedo tener con autocontrol. ¿Qué peso tienen? Contestando a las, creo que eran dos preguntas. ¿Qué peso tienen? En un juzgado muy poco. En un juzgado muy poco. El juez, cuando se le plantea una cuestión relativa a publicidad, la va a enjuiciar y dentro de las pruebas que se le aporten, una resolución de autocontrol o una opinión de autocontrol va a tener un peso para mí muy relativo. Afortunadamente, porque si no puede que se utilizara esa vía también como segunda vía de blanqueo, ¿no? Primero en la publicidad y después me voy a autocontrol para que me valide, me diga que esto está bien hecho, muchas veces incluso a priori, y luego encima voy y le digo al juez, no, mire, es que autocontrol ha dicho no sé qué, ¿no? Entonces es esa un poco mi opinión sobre lo que me preguntabas. Gracias. Bueno, buenos días. A ver, yo soy del tercer mundo, como lo llaman aquí, país en vías de desarrollo, y escuchándolos, lo que me pregunto es si esta realidad que hoy está sucediendo no es realmente un llamado a dejar la hipocresía, en el sentido de, si es Estados Unidos el que gobierna el mundo y nos va a poner en jaque nuestros sistemas de producción y nos va a volver al carbón y nos va a volver al petróleo y demás, ¿no es el momento realmente de pararse y decir, pues no? El mundo realmente lo que quiere es sostenibilidad, quiere igualdad, quiere y tal, y por más de que mi rentabilidad y mi factor económico hoy estén en duda porque el mayor me está diciendo, pues nos vamos a unir, vamos a crear nuevas alianzas, vamos a mirar para otros lados y realmente sí le vamos a dar el valor como empresarios al tema de la sostenibilidad, al tema del ESG. Lo digo porque vengo obviamente de Latinoamérica, y pues a nosotros nos está representando una gran presión lo que está haciendo Estados Unidos, pero en Latinoamérica lo que se está viendo es que se está uniendo y está diciendo, vamos a cambiar las condiciones, vamos a mirar qué otros aliados estratégicos vamos a escoger ahora. Europa, ¿qué piensa con respecto a eso? Un segundo, antes de que contesten, yo simplemente poner en contexto la información. El informe Draghi es de septiembre del año 23, es decir, por mucho que las encuestas pudiesen decir o no decir si Trump iba a ganar, ese proyecto ya estaba lanzado. Dicho todo esto, evidentemente sí. tiene un impacto. Sí, perdonad que me haya metido por el medio, que no es un papel. Yo creo que los europeos no hemos renunciado a la sostenibilidad. Lo que hemos renunciado es hacerlo con el ritmo que nos venían imponiendo pues, desde los estadistas de la Unión Europea. Realmente tú si lees toda la documentación sigue enfocándose en una competitividad
pero en un progreso sostenible, en una defensa de los derechos humanos, en un foco en el talento, en la innovación, en la descarbonización, en una utilización y un origen de, por ejemplo, energético sostenible. O sea, tú te lees no la ley ómnibus, o sea, el paquete ómnibus, sino te lees, digamos, lo que se presentó, Ursula von der Leyen presentó al Parlamento Europeo, ¿no? En el que era como el equivalente a nuestra exposición de motivos de por qué se iba a hacer, ¿no? Y la verdad es que las primeras 3 hojas son llamativas, ¿no? Dice efectivamente un poco lo que tú dices, que la Unión Europea se tiene que posicionar, que no puede, digamos, dejarse gobernar ni por Rusia, ni por... a Rusia la menciona específicamente, a Estados Unidos no lo menciona específicamente, pero si lo lees entre líneas es lo que está haciendo, ¿no? Y que no vamos, en algún momento determinado dicen, no vamos a perder nuestro enfoque. Lo que vamos a hacer es... ni los vamos a reposicionar, lo que vamos a hacer es intentar hacerlo más gestionable por parte de nuestros ciudadanos. Pero nuestro enfoque y nuestro objetivo está en lograr industrias que sean más sostenibles, en lograr industrias que sean más verdes, en lograr energía más verde, en hacer que esa sostenibilidad nos haga más competitivos, en comunicar a los demás que esa sostenibilidad vale, que tiene valor, ¿no? Entonces, como dije antes, yo no creo que hayamos perdido nuestro foco en la sostenibilidad. Lo que hemos hecho es, digamos, tomárnoslo con un poco más de calma, sin prisa, pero sin pausa. Y realmente yo creo que toda la normativa que está por venir va a estar enfocada en temas sostenibles, pero no con este entusiasmo inmediato que teníamos hasta ahora, que es que o sea, realmente yo estuve aquí un día, me parece que fue el año pasado, yo creo que estáis alguno de vosotros, que había un ponente que era una persona que estaba, me parece que en un lobby o grupo de la Unión Europea, me acuerdo, y yo lo cogí tomando un café y le dije, por favor, sí, ¿no? Por favor, no podéis de alguna manera hacer que esto vaya más lento. O sea, no sois conscientes de que es que los ciudadanos no llegamos, no podemos. O sea, es que no vemos, no respiramos. O sea, realmente las organizaciones, al menos los de mi tamaño, es que de verdad era un agobio, era una angustia. No sabíamos muchas veces dónde mirar, ¿no? Y me dijo, bueno, lo estamos intentando, pero es lo que hay, ¿no? Pues ese es lo que hay, pues alguien se ha dado cuenta de que no puede serlo, no es lo que hay, ¿no? Entonces, yo creo que las cosas necesitamos tiempo para interiorizarlas, ¿no? Y no nos estaban dejando tiempo para aterrizarlas. Y yo creo que lo que dice Miguel, ¿no? Y lo que decís vosotros, yo creo que también a los consumidores nos tienen que comunicar qué es esto de la sostenibilidad, porque estamos, pongo unas placas en casa, me cojo un coche eléctrico, qué guay, ¿no? Todo es súper glam, súper guay, ¿no? Y no es súper guay, o sea, hay una parte, yo lo llevo diciendo hace mucho tiempo, que no es súper guay. No es súper guay para las empresas, pero tampoco va a ser súper guay en nuestro día a día. Entonces, bueno, necesitamos también que nos dejen un poco de ese cambio cultural que va a haber y social que vamos a tener que hacer. No se hace en un año con la agenda. Yo, por ejemplo, nunca he entendido de la agenda, perdón, voy a decir algo que es políticamente correcto, la agenda 2030. ¿Y quién dijo que tenía que ser 30? Porque a mí no me han preguntado. O sea, es que igual tiene que ser 25 para algunas cosas, 30 para otras y 50 para otras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo estamos intentando racionalizar, pero no creo, o sea, sinceramente, yo creo que seguimos siendo los abanderados, ¿no?, de lo verde y de lo sostenible. Vamos a ver, que lo sostenible no siempre es verde, en el sentido de que hay más cosas asociadas a la sostenibilidad, que es el buen hacer, la ética, los valores, la defensa de los derechos de los empleados, unos salarios dignos, unos salarios en consonancia con lo que aportas, temas de innovación, o sea, todo eso sigue estando escrito. Y otra pregunta en ese sentido, ¿cuáles serían las necesidades de la empresa en el tema cultural, de apoyo, educación y demás, para que sean los consumidores los que vayan de la mano con las empresas? Ahí yo creo que el cambio cultural lo tienen que hacer en primer lugar los gobiernos. Es decir, no vale con poner normas, o sea, no vale con coger y sacar legislación. Yo creo que tienen que hacer una labor de comunicación. Todos hemos visto algunas veces publicidad, ¿no?, en relación a determinadas ayudas. Bueno, pues yo creo que lo que tienen que hacer es
comunicar en distintos foros, a nuestros hijos también les tienen que comunicar el tema de la sostenibilidad, porque muchas veces yo tengo la sensación de que creemos que las nuevas generaciones están súper preparadas y están súper preparadas para algunas cosas que son moda, pero no están preparadas para tenerlo realmente aterrizado. Entonces, yo creo que en primer lugar son los distintos organismos y elementos de los que dispone la Unión Europea. Después, yo te hablo por lo que sé, nosotros, por ejemplo, dentro del grupo tenemos poco business to consumer, o sea, es muy poco, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, que hay determinadas empresas que igual están más pegadas al consumidor. Yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre me llama la atención, Zara es un empresón, ¿no? Y uno de los, yo en mi cabeza probablemente me equivoqué, pero uno de los, yo estoy de acuerdo con Miguel, uno de los aspectos más relevantes es nuestro día a día, el salir, comprar una camiseta, un pantalón vaquero, ¿no? Pues igual este tipo de empresas que tienen más medios, son más grandes, llegan a más gente y además no solo en Europa sino en más sitios, lo que van a tener es que dentro de su responsabilidad social corporativa en el área social es hacer campañas de concienciación, que yo creo que las están empezando a hacer, ¿no? Pero bueno, igual tienen que ser más intensas, ¿no? Las empresas que tienen una relación directa con el consumidor final, ¿no? ¿Una más? ¿Sí? Hola, buenos días. Eduardo Menéndez, de la Mesa de Obreros. Sí. Felicitaros por vuestras exposiciones, muy interesantes. Yo tenía un par de cuestiones. Bueno, pues que sean 2 preguntas entonces. Voy a hablar de mi libro, decía un famoso escritor. Yo quería hablar un poco, preguntaros algo sobre el tema financiero, ¿no? La financiación está cambiando por el impulso de la sostenibilidad. Entonces, a mí me gustaría saber cómo está cambiando la relación con los bancos y en qué medida esa integración de los riesgos ESG en la concesión de créditos os está impactando a vosotros también. Y relacionado con esto, si como empresas os planteáis la posibilidad de emitir préstamos verdes para financiar proyectos renovables o préstamos ligados a la sostenibilidad, en el que el coste del préstamo se vincula a la consecución de un determinado objetivo. Por ejemplo, he visto, hay una empresa que tiene una factoría en Asturias que tiene un pagaré que está ligado a la sostenibilidad, a lo que llaman los minutos de olor. Hay un compromiso de reducir la contaminación vía sulfídrico y si lo hace, hay una reducción de los puntos básicos de su coste financiero. Me gustaría saber el tema financiero, cómo lo estáis tratando. Y la segunda, para Miguel, era que el greenwashing es una hidra de muchas cabezas. El greenwashing es solo una de las cabezas, ¿no? Está el green bleaching, el green crowding, 6 o 7 cabezas. Entonces, me gustaría saber, que yo creo que tenéis un nicho de mercado, los abogados, y es que hay muchos fondos de inversión que se declaran sostenibles, pero tú miras la cartera y una parte de la cartera está formada por empresas que son intensivas en huella de carbono. Entonces, yo esto me gustaría saber si la posibilidad de la regulación, como es muy ambigua, si esto sería objeto de disputa legal. Y nada más con esto. Empiezo yo, si os parece, por lo último. Pues, a ver, a día de hoy la litigación a nivel mundial se ha concentrado principalmente en empresas de sectores contaminantes que realizan directamente la actividad, ¿vale? No tengo ahora en la cabeza, te mentiría si te dijese que no existe, pero no tengo ahora mismo en la cabeza ningún precedente internacional donde se haya planteado una demanda de competencia desleal o de publicidad engañosa contra un fondo en relación con la composición de su cartera, un fondo verde, ¿no? Pero tienes toda la razón, es decir, de la misma forma que en el Reino Unido se sancionó a Repsol, o del mismo modo que creo que en Holanda se sancionó a Shell y en otros países a empresas de hidrocarburos por su publicidad, no veo por qué no tendría encaje la conducta de un fondo sostenible que efectivamente tenga dentro de su cartera. Es decir, la publicidad no deja...
no deja de ser engañosa por el hecho de que tú no realices directamente la actividad. Si estás utilizando como reclamo publicitario de ese fondo que tú inviertes en empresas sostenibles, eso tiene que ser cierto. Si eso no es cierto, o si tú lo estás exagerando o lo estás sobredimensionando en tu publicidad, desde luego que cabría esa acción. Sí, sí. Nosotros, parte de las finanzas, sí. la financiación, bueno, lo primero es que la ley Omnibus se ha cargado un ratio bastante, bueno, primero, la ley Omnibus ha simplificado muchísimo taxonomía, que era un poco lo que los bancos a las empresas nos estaban siempre un poco demandando, ¿no? Nuestra taxonomía, cómo vais en taxonomía, qué vais a presentar en taxonomía, ¿no? Entonces, la taxonomía la ha simplificado, ha hecho desaparecer un poco de mapa el Green Asset Ratio que tenían los bancos, ¿no? sobre financiación sostenible, con lo cual yo creo que bajará un poco, ¿no? estos requerimientos hacia las empresas por su parte. Mi sensación cuando no todas las entidades, es decir, cada entidad tenía, nosotros cuando tratamos con las entidades financieras, que son un proveedor importante para nuestros proyectos, no todas tenían el mismo grado no ponían todas el mismo grado de énfasis, había unas que focalizaban muchísimo en temas de sostenibilidad y después el tema financiero puro de toda la vida lo miraban, pero como muy por encima, ¿no? Se focalizaba mucho en que les facilitases datos de sostenibilidad. Había otras que, bueno, iban compensadas y había otras que, bueno, que pasaban de puntillas, ¿no? Entonces, nosotros lo que nos hemos encontrado es que cuando nos han ofrecido financiación sostenible, los requerimientos para que esa financiación ellos la pudieran clasificar como sostenible eran muy empaquetados, es decir, muy estrictos, con lo cual no era posible encajarla. Nosotros, por ejemplo, dentro del grupo tenemos una actividad muy marrón, bueno, tirando a negra, de hecho. Entonces, vamos, negra. Entonces, claro, era prácticamente imposible, ¿no? Y después también, cuando yo siempre me he quedado impresionada, ¿no? Porque se comunica que es mucho más barata, y cuando realmente te daban las condiciones finales, el mucho más barato, empezabas a medir cuántos ceros había delante, era 0,0 y decías, ¿y cuántos ceros van después hasta que llega un número de verdad, ¿no? O sea, realmente yo creo que tenían interés porque a ellos les estaban requiriendo las autoridades europeas todos estos ratios, ¿no? Entonces querían salir bien en la foto. A la hora de nosotros como usuarios de financiación, el gap, es decir, el beneficio que íbamos a tener por tener una financiación de ese tipo era poco relevante. Cumplir los requisitos en nuestras organizaciones, sobre todo en la más grande de ellas, era muy complejo y a la hora de la verdad no hemos hecho ninguna financiación verde porque no nos encajaba. Pagarés, pues como te he dicho, la actividad que digamos podría ser más intensiva, podría necesitar más por el tipo de proyectos que desarrolla, por la dimensión que tiene, porque tiene factorías, pues es negra, marrón negra, entonces no somos un target para ese tipo de financiación. Pero esos sectores, papeleras, cemiteras, químicas en general, sí son el tipo de sector ideal para los préstamos ligados a la sostenibilidad. No es para financiar un préstamo renovable, es para hacer un compromiso formal de reducción de emisión de gases. Nosotros no hemos llegado ahí. No hemos llegado ahí porque estamos todavía en una fase previa, no hemos llegado ahí. Hay que ver eso también cómo te encaja con tu estrategia, con tus costes, con tu rentabilidad. Entonces, bueno, yo la sensación que tengo es que parece más fácil, o la sensación es que es más fácil, pero que cuando te pones a aterrizarlo es mucho más complejo y tienes que ver sobre todo cómo encaja dentro de tu estrategia, ¿no? Y el coste de rendimiento, porque hemos tenido algunos proyectos en cartera que a la hora de la verdad podían llevarnos a esa vía, pero que cuando los enfocas en rendimiento, rentabilidad, coste, pues hay muchas veces que no lo acabas de ver claro, ¿no? Entonces, bueno. Muy bien, llevamos absolutamente pasados. Trato de cerrar con los agradecimientos al Club de Calidad por organizarlo, a Ontier, a PFS y a Caja Rural por patrocinarlo, a todos vosotros por vuestra presencia, participación y fe. Y nos veremos el 12 de junio, como sospechosos habituales que somos de estos actos, en una reunión del foro
que se titula genéricamente Cambio climático y cómo abordar la descarbonización. Muchísimas gracias a todos.